Hackea el sistema. De Jack Baker. Rompe las reglas y gana la vida. Introducción. El mundo en el que naciste no es un mundo libre. Te lo pintaron como una tierra de oportunidades, de derechos, de posibilidades infinitas si estudias, trabajas duro y te portas bien. Pero apenas abriste los ojos, ya estabas encadenado a un sistema diseñado para mantenerte dócil, obediente y productivo. Para otros. Desde niño te dijeron, haz caso, estudia, respeta la autoridad, consigue un buen empleo, ahorra, compra tu casa a 30 años, sé un ciudadano ejemplar. ¿Te suena? Esa es la programación. No fue un consejo inocente. Fue la primera capa de programación mental que te instalaron, como si fueras un computador que debía obedecer órdenes sin cuestionarlas. Y lo aceptaste, porque ¿qué otra opción tenías? Nadie te dijo la verdad. Nadie te explicó que el sistema estaba hackeado mucho antes de que tú nacieras. Nadie te mostró que el tablero ya estaba inclinado en tu contra. Lo que llaman sociedad no es más que una jaula decorada. Las paredes de esa jaula están pintadas con discursos de libertad, pero las rejas son reales, invisibles, y están en tu mente. El dinero que te pagan por tu tiempo es un truco. No te pagan lo que vales, te pagan lo suficiente para que sigas regresando. La educación que recibiste fue diseñada para uniformarte, no para despertar tu genialidad. Los líderes que gobiernan tu país no representan tus intereses, sino los de quienes les financian. La religión que te vendieron como salvación fue, en la práctica, un sistema de control. Y mientras tú corres como hámster en la rueda, los que mueven los hilos del juego se reparten las ganancias. Te voy a hablar sin máscaras. El sistema no está hecho para que ganes. Está hecho para que sirvas. Pero aquí viene la diferencia. Tienes dos opciones: seguir obedeciendo y terminar como un esclavo, respetable, o reventar las cadenas, hackear las reglas y construir un camino propio. Este libro es para los que ya no quieren vivir como ovejas. Es para los que están listos a pensar como hackers de la vida. Hablemos claro. Cuando digo hackear el sistema, no hablo de computadores. Hablo de mentalidad. Hablo de mirar el mundo como un juego amañado y decidir jugarlo con tus propias reglas. El hacker de la vida no acepta lo que le imponen. Investiga, analiza, desarma las trampas y usa lo que aprende para multiplicar su poder. ¿Sabes por qué admiro a los hackers de la vida? Porque no creen en lo normal. Lo normal es trabajar 40 años para jubilarte cansado. Lo normal es aceptar un sueldo miserable como si fuera un premio. Lo normal es obedecer aunque todo dentro de ti grite que estás siendo manipulado. Lo normal es morir sin haber vivido. El hacker de la vida no nació para lo normal. Nació para la libertad. Pero déjame advertirte algo. Hackear el sistema tiene un precio. No es cómodo. No es para los que quieren aprobación. Vas a incomodar a tu familia, a tus amigos, a tus jefes, a la sociedad entera. Vas a ser señalado, ridiculizado, incluso atacado. ¿Por qué? Porque la mayoría vive programada, y cuando alguien rompe la programación, el rebaño siente miedo. El rebaño odia a quien se atreve a escapar de la jaula. La pregunta es, ¿prefieres ser amado por los esclavos o respetado por ti mismo? Este libro no es un manual suave. Aquí no encontrarás palabras bonitas que te arrullen. Aquí vas a leer lo que no te dicen los profesores, lo que no dicen en televisión, lo que no quieren que sepas. Aquí vas a encontrar la mentalidad brutal que necesitas para romper las cadenas invisibles. Vas a entender cómo funciona el tablero y cómo dejar de ser ficha para convertirte en jugador. Vas a descubrir cómo reprogramar tu mente para desobedecer al sistema y obedecer solo a tu propósito. Vas a aprender a blindar tu dinero, tu mente y tu tiempo para que no puedan manipularte más. Y vas a entrenar la capacidad de vivir con tus propias reglas, de usar al enemigo como fuente de recursos y de caminar libre, aunque el mundo entero prefiera seguir atado. ¿Crees que exagero? Mira alrededor. Millones de personas se despiertan todos los días odiando su vida, pero siguen obedeciendo porque creen que no hay otra salida. Millones de personas defienden al sistema que los oprime, como esclavos defendiendo al amo que los golpea. Millones de personas viven con miedo. Miedo a quedarse sin trabajo, miedo a ser rechazados, miedo a no encajar, miedo a perder lo poco que tienen. Ese miedo es el lenguaje del sistema. Mientras tengas miedo, te tendrán controlado. Por eso el primer paso para hackear el sistema es simple. Decide que no vas a vivir con miedo.
Decide que no vas a aceptar el guión que escribieron para ti. Decide que vas a escribir el tuyo. La libertad no se pide, se toma. Y aquí está la clave. Hackear el sistema no significa destruirlo. Significa usarlo en tu favor. Significa entender cómo funciona y manipularlo para que juegue a tu ritmo. Significa volverte invisible cuando te quieren atrapar y volverte invencible cuando quieran doblegarte. Significa tener la capacidad de moverte en las sombras mientras los demás están cegados por los focos. El hacker de la vida no se queja, no espera, no suplica, hackea, crea, domina, gana. Esa es la actitud que te voy a entregar en estas páginas. Vas a sentir rabia mientras leas, porque descubrirás cuántas veces fuiste usado. Vas a sentir dolor, porque te darás cuenta de cuántos años entregaste a un sistema que nunca tuvo tu bien en mente. Vas a sentir miedo, porque hackear significa caminar sin las muletas que siempre te dieron. Pero también vas a sentir poder, porque por primera vez vas a ver la jaula desde afuera. La pregunta que te dejo desde ahora es esta. ¿Tienes el coraje de hackear tu propia vida? Si lo tienes, bienvenido. Prepárate, porque este viaje no se trata de aprender más teorías ni de acumular más información. Este viaje se trata de acción, de desobedecer, de romper las reglas impuestas y crear unas nuevas que te permitan vivir como siempre debiste vivir, libre, fuerte y ganador. Este libro será tu manual de guerra. No de la guerra tradicional con armas y ejércitos, sino la guerra invisible que se libra en tu mente, en tus decisiones y en tu forma de caminar por la vida. Es la guerra contra las cadenas mentales que heredaste, contra las mentiras que aceptaste, contra la mediocridad que el sistema quiere sembrar en ti. Cada capítulo será un arma, cada idea, una bala, cada estrategia, un golpe contra la jaula. Y al final, si aplicas lo que leas, serás un hacker de la vida, no un esclavo más en la fábrica del sistema. Así que toma aire, ajusta tu mente, porque acabas de entrar en un libro que no te va a dejar igual. Hackea el sistema, rompe las reglas, gana la vida. Ese es el reto, ese es tu destino. Capítulo 1. El juego está manipulado. Si sigues las reglas del sistema, terminarás siendo esclavo de él. El tablero ya está inclinado en tu contra. Desde que naciste, entraste a un juego que ya estaba manipulado. Te dijeron que si estudiabas, si te esforzabas, si eras buena persona, ibas a tener éxito. Pero la verdad es otra. El tablero no es parejo. El sistema está diseñado para que unos pocos ganen y la mayoría pierda. Mira la educación. No te enseñaron a pensar. Te enseñaron a repetir. No te enseñaron a cuestionar, te enseñaron a memorizar. Te llenaron de materias inútiles, pero nunca te dieron un manual de dinero, de liderazgo, de libertad. ¿Por qué? Porque un pueblo que piensa es un pueblo peligroso, pero un pueblo que obedece es un rebaño fácil de controlar. Mira la política. Los que deciden las reglas no viven como tú. Ellos legislan para mantener sus privilegios, no para darte oportunidades. Y cuando llega alguien que quiere cambiar el juego, lo silencian, lo sabotean o lo eliminan. ¿Casualidad? No, estrategia. Mira la religión. Te prometieron cielo después de la muerte, pero nunca te enseñaron a conquistar tu vida aquí. Te hicieron sentir culpable por desear poder, riqueza o libertad. Te dijeron que la pobreza era virtud, que sufrir era un honor. Y mientras tú rezabas esperando milagros, ellos acumulaban templos, diezmos y poder político. Y si todavía dudas, observa la economía. El banco te da un préstamo, te cobra intereses y con eso vive. ¿Quién produce realmente? Tú. ¿Quién se enriquece de tu esfuerzo? Ellos. El sistema financiero no existe para ayudarte, existe para ordeñarte como a una vaca hasta que no quede nada. Ese es el tablero, inclinado, amañado, con trampas escondidas en cada casilla. Y el problema es que tú entraste al juego creyendo que era justo. Nadie te dijo la verdad. Nadie te explicó que mientras tú trabajabas por horas, alguien estaba multiplicando dinero mientras dormía. Nadie te mostró que mientras tú competías por un puesto miserable, los que mandan ya tenían asegurado el control de todos los puestos. Quiero que entiendas esto con claridad. No fracasas porque seas débil, fracasas porque estás jugando en un terreno diseñado para que pierdas. Si juegas con las reglas del sistema, la derrota está garantizada. Te gastas la vida corriendo detrás de una zanahoria que nunca alcanzarás.
Crees que estás avanzando, pero en realidad estás girando en círculos dentro de la misma jaula. El tablero inclinado no es excusa, es advertencia. Una advertencia brutal. Si sigues obedeciendo las reglas tal como te las enseñaron, vas a morir pobre, endeudado, cansado, y con la amarga sensación de que tu vida no fue tuya. Por eso este primer tema es un golpe directo. Abre los ojos y acepta que el juego está manipulado. Solo cuando lo aceptes, podrás dejar de jugar como oveja y empezar a moverte como hacker. El sistema no está a tu favor. El sistema está en tu contra. Y esa es tu ventaja, si decides usarlo como trampolín en lugar de vivir como víctima. Como la educación, la política y la religión son cadenas disfrazadas. Cuando eras niño confiabas ciegamente. Te decían qué hacer, qué estudiar, a qué hora levantarte, cómo comportarte, y tú obedecías porque no sabías otra cosa. Te vendieron la idea de que la educación era el camino hacia la libertad, que la política existía para protegerte y que la religión era la vía para tu salvación. Y como eras inocente, lo creíste. No tenías la madurez para cuestionar. Lo trágico es que la mayoría nunca despierta. Siguen creyendo hasta el último día que esas tres estructuras están ahí para su bien, cuando en realidad fueron diseñadas para moldear esclavos dóciles, obedientes y previsibles. La educación fue la primera cadena que te colocaron. Desde pequeño, te sentaron en un salón con filas ordenadas. Te dijeron que guardaras silencio, que levantaras la mano para hablar, que no interrumpieras, que obedecieras al maestro como si fuera dueño de la verdad. El sistema educativo no nació para despertar tu genialidad. Nació para fabricar obreros que encajaran en fábricas, burócratas que llenaran formularios y ciudadanos que obedecieran sin protestar. Te enseñaron fechas inútiles, fórmulas que jamás usaste y teorías que nunca aplicaste. Lo que no te enseñaron fue cómo generar dinero, cómo negociar, cómo proteger tu mente, cómo defender tu libertad. Eso no convenía, porque un pueblo educado en el arte de la riqueza sería imposible de controlar. Prefirieron saturarte de información irrelevante y dejarte vacío en lo esencial. Esa fue la primera cadena. La segunda cadena fue la política. Te dijeron que vivías en democracia, que tu voz importaba, que el voto era poder. Pero al crecer te diste cuenta de que los que llegan al poder ya estaban elegidos antes de que tú marcaras la papeleta. Te diste cuenta de que los discursos son decoraciones, y que las verdaderas decisiones se toman en mesas donde no hay sillas para ti. La política no está para servirte, está para mantener el tablero en equilibrio. Siempre inclinado a favor de los que tienen dinero y conexiones. Te entretienen con debates, con campañas, con promesas vacías, mientras por debajo firman acuerdos, reparten contratos y garantizan que nada cambie. Tú crees que decides, pero en realidad eres parte de un espectáculo diseñado para que sientas ilusión de control. ¿Y sabes qué es lo más perverso? Que millones defienden a los mismos políticos que los esclavizan como si fueran equipos de fútbol. Pelean entre ellos por quién tiene razón, sin darse cuenta de que ambos bandos sirven al mismo amo. Esa es la segunda cadena. Y luego está la tercera, la más peligrosa, la religión. No la fe, no la espiritualidad, porque eso es real y profundo, sino la religión institucionalizada que se presenta como la única vía hacia la verdad. Desde niño te dijeron que había un cielo y un infierno, y que tu vida debía vivirse con miedo a caer en lo segundo. Te inculcaron culpa por desear, por cuestionar, por buscar tu poder interior. Te dijeron que la pobreza era bendición, que el sufrimiento era virtud, y que el sacrificio sin recompensa era la mayor prueba de fe. Y mientras tú rezabas esperando un milagro, los que predicaban acumulaban templos, fortunas y poder político. No les bastó con dominar tu cuerpo, también querían colonizar tu mente y tu espíritu. Esa fue la cadena más invisible, la que pocos se atreven a romper porque les hicieron creer que desafiarla es un pecado imperdonable. Míralo bien: educación, política y religión. Tres estructuras gigantescas que parecen diferentes pero que cumplen la misma función: mantenerte alineado, obediente y domesticado. Son cadenas disfrazadas de bondad. Te las muestran como caminos hacia la salvación, pero en realidad son barrotes de una prisión mental. Y si no las cuestionas, nunca verás la celda en la que vives. Al sistema no le interesa que pienses. Le interesa que obedezcas. Por eso la educación no forma genios, la política no crea libertad, y la religión no libera almas. Todos trabajan en conjunto para que sigas creyendo que debes conformarte con migajas. La verdadera riqueza no está en obedecer esas cadenas, está en romperlas. Y romperlas duele.
Romperla significa cuestionar todo lo que te enseñaron, rebelarte contra lo que tu familia defendió durante generaciones y atreverte a quedarte solo. Pero si no lo haces, nunca vivirás tu propia vida. Aquí está la verdad brutal. Mientras sigas creyendo que la educación está hecha para hacerte libre, que la política está hecha para darte voz, y que la religión está hecha para salvarte, seguirás encadenado. Y esas cadenas no son de hierro, son de ideas. Ideas que te repitieron tantas veces que las confundiste con la realidad. Ideas que te hicieron pequeño cuando en realidad naciste para ser grande. La pregunta es simple: ¿vas a seguir obedeciendo o vas a romper las cadenas disfrazadas? Detectar las trampas que te mantienen dócil y obediente. Si quieres hackear el sistema, lo primero que tienes que aprender es saber lo invisible. La mayoría de personas no se dan cuenta de las trampas porque ya nacieron dentro de ellas. Se acostumbraron tanto a vivir en la jaula que confunden las rejas con parte natural del paisaje. No las cuestionan porque nunca conocieron otra cosa. Tú también caíste en esas trampas, aunque te cueste admitirlo. Todos caímos. La diferencia es que algunos se atreven a abrir los ojos. Las trampas están diseñadas con maestría. No son obvias. No llevan un letrero que diga «aquí te esclavizo». Son sutiles, psicológicas, emocionales. Te dan la sensación de que eres libre, mientras en realidad estás encadenado. Te hacen sentir que estás eligiendo, cuando en realidad ya eligieron por ti. Esa es la verdadera genialidad del sistema. No necesita barrotes físicos, porque construyó barrotes mentales. Una de las primeras trampas es la trampa del salario. Desde niño te programaron para soñar con un buen empleo. Te dijeron que la meta de la vida era encontrar un puesto estable, un jefe que te pagara a tiempo, y un lugar donde trabajar 40 años hasta jubilarte. ¿Te das cuenta del truco? Te convencieron de que vender tu tiempo, el recurso más valioso e irrecuperable que tienes, era un honor. Cambias horas de vida por billetes que apenas alcanzan para sobrevivir. Y cuando preguntas por qué nunca alcanza, te dicen que trabajes más, que ahorres más, que esperes a que llegue el ascenso. Esa es la rueda del hámster. Corres más rápido pero nunca avanzas. Otra trampa brutal es la trampa del entretenimiento. Te ofrecen distracciones baratas para mantenerte adormecido. Te llenan de series, deportes, noticias, escándalos y redes sociales, diseñadas para absorber tu atención. Horas y horas consumiendo lo que otros producen mientras tu propia vida se va por el desagüe. ¿Y sabes qué es lo más perverso? Que crees que lo eliges. Crees que ves lo que quieres ver, cuando en realidad los algoritmos deciden qué contenido llega a tus ojos. Y mientras más tiempo entregas, más dócil te vuelves. No tienes energía para luchar porque gastaste toda tu fuerza en espectáculos irrelevantes. Está también la trampa de la deuda. Te empujan a consumir cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no le importa. Te convencen de que la felicidad está en el carro nuevo, en el celular de última generación, en las vacaciones soñadas. Y para conseguirlo, te endeudas. Hipotecas tu futuro a cambio de objetos que pierden valor en cuanto los compras. Y así te amarran al banco, a las cuotas, a los intereses. Te conviertes en esclavo de números. La deuda es una cadena elegante. Parece progreso, pero en realidad es prisión. No olvides la trampa de la aprobación social. Desde pequeño te programaron para buscar aplausos, calificaciones, diplomas, títulos. Te convencieron de que tu valor depende de lo que otros piensen de ti. Y así, cada decisión que tomas pasa primero por el filtro del miedo. ¿Qué dirán? ¿Qué dirá la familia si renuncias al empleo seguro? ¿Qué dirán tus amigos si decides vivir de forma diferente? ¿Qué dirán tus colegas si rechazas el camino tradicional? Esa trampa mata más sueños que la pobreza. Millones de personas renuncian a su grandeza solo por no soportar el juicio ajeno. Y quizás la trampa más peligrosa de todas, la trampa del miedo. Miedo a fracasar, miedo a arriesgarse, miedo a quedarse sin nada. Ese miedo es sembrado desde niño. No te salgas de la fila, no hagas ruido, no te equivoques. Creces creyendo que equivocarte es pecado, que arriesgarte es peligroso, que rebelarte es mortal. Y entonces eliges el camino seguro, aunque sea miserable, solo por sentirte protegido. Esa es la trampa perfecta. No necesitas cadenas físicas porque tu mente ya se encargó de encadenarse sola. Detectar estas trampas es el primer paso. Sin verlo no hay escape. Tienes que observar tu vida con brutal honestidad y preguntar, ¿cuánto de lo que hago lo hago por elección real y cuánto lo hago porque fui programado? ¿Trabajo donde trabajo porque lo amo o porque me enseñaron que era lo correcto?
¿Uso mi tiempo libre para crecer o para anestesiarme? ¿Vivo de frente a mis propios deseos o de espaldas a ellos buscando aprobación de otros? El hacker de la vida se convierte en cazador de trampas. Aprende a ver donde los demás no ven. Descubre patrones que los demás ignoran. Se pregunta constantemente, ¿esto me acerca a mi libertad o me amarra más? Y con cada respuesta, ajusta el rumbo. La mayoría seguirá ciega, defendiendo sus cadenas como si fueran joyas. Dirán que la deuda es necesaria, que el salario es bendición, que el entretenimiento es descanso, que la aprobación es vital, que el miedo es prudencia. Tú no. Tú estás aquí para despertar. Tú estás aquí para arrancar las trampas de raíz. Y una vez las detectas, nunca vuelves a mirar la vida igual. Nunca más puedes aceptar ser dócil, porque ya viste cómo el sistema construyó tu obediencia. Y cuando ves las trampas, tienes dos opciones: seguir cayendo o empezar a hackear. La decisión es tuya. Capítulo 2. Rompe la programación. Lo más peligroso que puedes hacer es pensar por ti mismo. Destruir las creencias heredadas que te condenan. La verdadera prisión no está afuera, está dentro. El enemigo más peligroso no son los políticos, ni los bancos, ni los jefes, ni los curas. El enemigo más letal son las creencias que llevas dentro. Esas ideas que heredaste sin darte cuenta, y que hoy gobiernan cada una de tus decisiones. Te voy a decir algo brutal. No son tuyas. Te las metieron en la cabeza antes de que tuvieras la capacidad de elegir. Te las repitieron tantas veces que se convirtieron en parte de tu identidad. Y como nunca las cuestionaste, las defendiste como si fueran verdades absolutas. Piénsalo un segundo. ¿Quién te dijo que la pobreza era virtud? No lo descubriste por ti mismo. Te lo enseñaron padres que también fueron programados, abuelos que también obedecieron, comunidades enteras que repiten la misma mentira porque les conviene creer que su miseria es algo honorable. Así se consuelan, así justifican que nunca tuvieron el valor de rebelarse. Pero dime, ¿de qué sirve una virtud que te mantiene con hambre, con deudas, con miedo al futuro? La pobreza no es virtud, es control. Es la forma más fácil de domesticar a una persona. Mantenerla siempre preocupada por sobrevivir. Otra creencia heredada que te condena es el culto al sacrificio inútil. Te enseñaron que la vida es aguantar, que trabajar hasta morir es noble, que sufrir en silencio es señal de fortaleza. Te enseñaron a agachar la cabeza y a agradecer aunque no recibas nada. Eso no es virtud, eso es esclavitud mental. El sacrificio por un propósito propio puede ser grandeza, pero el sacrificio sin sentido, el sacrificio impuesto por otros, es una condena que desgasta tu alma hasta que mueres vacío. Y ni hablar de la creencia de que no eres suficiente. Te la implantaron desde niño cada vez que te compararon con alguien más. El hermano más aplicado, el vecino más talentoso, el compañero más obediente. Creciste creyendo que nunca dabas la talla. Esa voz sigue dentro de ti. No puedo. No soy capaz. No merezco. Esa voz no es tuya. Es el eco de todas las limitaciones que otros te lanzaron. Mientras no la destruyas, seguirás encadenado. Hay otra creencia mortal. La idea de que el sistema sabe más que tú. Hazle caso al maestro, confía en el cura, cree en el político, el banco te cuida. Todas frases que parecen inofensivas, pero que esconden una verdad brutal. Quieren que entregues tu poder a otros. Y lo logran. Millones de personas creen más en las órdenes de una autoridad que en su propio instinto. Si una figura de poder lo dice, lo obedecen aunque en su interior sepan que está mal. Así se fabrica la obediencia ciega. Romper estas creencias heredadas no es sencillo, porque al hacerlo no solo cuestionas ideas, cuestionas a quienes las transmitieron. Cuestionas a tus padres, a tu familia, a tu cultura, a tu comunidad. Eso duele. Se siente como traición. Pero entiéndelo. Amar a tus padres no significa seguir sus limitaciones. Honrar tu sangre no significa repetir sus errores. Ellos hicieron lo que pudieron con lo que sabían, pero si quieres libertad, tienes que ir más allá. Destruir las creencias heredadas es un acto de guerra. No basta con decir, ya no creo en eso. Tienes que arrancarlas de raíz y reemplazarlas por principios propios. Si toda tu vida creíste que trabajar duro para otros era tu destino, tienes que demoler esa idea y escribir la tuya. Trabajar duro para construir tu propio imperio. Si toda tu vida creíste que la riqueza era pecado, tienes que borrar esa mentira y declarar que la riqueza es poder. Y que con poder, puedes proteger a los tuyos y cambiar el mundo. Si toda tu vida creíste que el sacrificio sin recompensa era noble,
Tienes que romper ese código y reemplazarlo con otro. Todo sacrificio debe estar al servicio de tu propósito, nunca al servicio de la manipulación ajena. La verdad es esta: no puedes ser libre con la mente llena de cadenas invisibles. Mientras sostengas esas creencias heredadas, no importa cuánto leas, cuánto trabajes o cuánto intentes, siempre regresarás al mismo punto, como un prisionero que da vueltas dentro de su celda. Solo cuando destruyas esas ideas, podrás empezar a pensar de verdad. El hacker de la vida no hereda creencias, construye convicciones. No acepta limitaciones ajenas, diseña las suyas propias. Y sabe que el precio de pensar diferente es alto. Incomprensión, rechazo, soledad. Pero ese precio es barato comparado con el costo de vivir condenado toda la vida a las mentiras heredadas. ¿Estás dispuesto a destruir lo que creíste sagrado? Si lo estás, la libertad empieza ahora. Romper con la obediencia automática al sistema. Desde que tienes memoria, obedecer fue la norma. Obedecer al maestro, al padre, al jefe, al cura, al policía, al político, al sistema entero. No te enseñaron a cuestionar, te enseñaron a aceptar. Y como repetiste esa obediencia por años, se volvió un reflejo, algo automático. No lo piensas, simplemente lo haces. Te levantas cuando el despertador suena, corres al trabajo aunque odies lo que haces, pagas impuestos aunque no entiendas en qué los usan. Aceptas reglas que nunca discutiste, respetas jerarquías que no merecen respeto. Es un hábito tan profundo que ni siquiera lo notas. La obediencia automática es el lubricante que hace funcionar la máquina del sistema. Sin esa obediencia ciega, las estructuras se derrumbarían. Por eso desde niño te castigaron cuando preguntabas demasiado. ¿Recuerdas? Te decían, no seas respondón, obedece y ya. Las cosas son así porque sí. Lo que en realidad estaban haciendo era entrenarte. Moldeaban tu mente para que no cuestionaras. Cada vez que obedecías sin preguntar, reforzabas el patrón. Cada vez que callabas aunque no estuvieras de acuerdo, te programabas más hondo. Y hoy, como adulto, repites esa obediencia aunque digas que eres libre. Romper con esa obediencia automática no es fácil porque está incrustada en tu identidad. Cuando te dicen qué hacer, lo más probable es que lo hagas sin detenerte a pensar. Y si alguien se rebela, tu reflejo es juzgarlo. Irresponsable, rebelde, conflictivo. ¿Lo ves? Defiendes la obediencia incluso cuando no ganas nada con ella. Esa es la marca del esclavo mental. Proteger al sistema que lo oprime, porque teme lo que pasaría si lo desobedece. La primera clave para romper con la obediencia automática es hacerte preguntas brutales. Cada vez que sigas una orden, pregúntate: ¿esto realmente sirve a mi vida o solo sirve al sistema? ¿Esta regla protege mi libertad o la limita? ¿Obedezco porque creo en esto o porque tengo miedo de las consecuencias? Esas preguntas son martillos que golpean la programación. La segunda clave es practicar la desobediencia consciente. No se trata de volverte un rebelde sin causa ni de oponerte a todo. Se trata de elegir cuándo obedecer y cuándo no. Por ejemplo, si una norma de tránsito protege tu vida, tiene sentido respetarla. Pero si una norma social te dice que debes callar tus ideas para no incomodar, ahí es donde tienes que desobedecer. Si un jefe te ordena algo que va contra tu dignidad, desobedecer no solo es válido, es necesario. Si un político dicta una regla que beneficia a unos pocos y te aplasta a ti, tu rebeldía es tu arma. La obediencia consciente elige, la obediencia automática se arrodilla. La tercera clave es desarrollar tolerancia al rechazo, porque romper con la obediencia automática va a incomodar. La gente no soporta al que cuestiona lo que todos aceptan. Serás llamado loco, problemático, antisocial. Te aislarán, te criticarán, te señalarán. ¿Sabes por qué? Porque al verte desobedecer, ellos se sienten cobardes por seguir obedeciendo. Tu rebeldía es un espejo incómodo que les recuerda su esclavitud, y en lugar de despertar, prefieren atacarte. Si no soportas esa presión, volverás al rebaño. Romper con la obediencia automática también significa aprender a vivir con riesgo. El sistema te mantiene dócil con promesas de seguridad, salario fijo, estabilidad, protección, pertenencia. Pero esa seguridad es falsa. En cualquier momento pueden despedirte, robarte, manipularte. No eres dueño de nada mientras dependas de obedecer para sobrevivir. La verdadera libertad nace cuando aceptas que prefieres el riesgo de la desobediencia al confort de la sumisión. Quiero que lo grabes en tu mente. Cada acto de desobediencia consciente fortalece tu espíritu. Cada vez que cuestionas, cada vez que dices no a lo injusto, cada vez que te atreves a caminar en dirección contraria,
recuperas un pedazo de tu poder. Al principio duele, porque el miedo es fuerte, pero con el tiempo esa rebeldía se convierte en tu nuevo reflejo. El hacker de la vida no se deja programar por el sí señor automático. El hacker de la vida elige dónde se arrodilla y dónde se levanta. Y la mayoría de las veces se mantiene de pie, porque entendió que obedecer ciegamente es la ruta más directa hacia la mediocridad y la esclavitud. No naciste para vivir obedeciendo órdenes que no entiendes. Naciste para liderar tu propia vida. Si quieres hackear el sistema, empieza rompiendo con ese reflejo automático de agachar la cabeza. Solo entonces estarás listo para escribir tus propias reglas. Aprender a cuestionar todo lo que te han dicho. Te voy a dar una verdad incómoda. La mayoría de lo que sabes no lo descubriste por ti mismo, lo heredaste. Te lo dijeron tus padres, tus profesores, tus líderes religiosos, los noticieros, la cultura, el entorno. Y lo aceptaste sin filtros porque desde niño te entrenaron para confiar ciegamente en la autoridad. ¿El resultado? Un montón de verdades metidas en tu cabeza que nunca pasaron por el fuego del cuestionamiento. Esas verdades son hoy tus cadenas más fuertes. Si quieres hackear el sistema, tienes que convertirte en un destructor de verdades heredadas. Tienes que aprender a cuestionarlo todo, incluso aquello que has defendido durante años. Y ojo, no hablo de cuestionar solo lo que no te gusta. Hablo de cuestionar lo que amas, lo que te parece lógico, lo que has repetido como un loro sin darte cuenta. Porque el verdadero poder no está en acumular información, sino en aprender a dudar de todo hasta que descubras que resiste a la prueba del fuego. ¿Sabes por qué el sistema odia a los que cuestionan? Porque son ingobernables. El que cuestiona no se traga el discurso fácil, no se deja manipular por la propaganda, no se arrodilla ante símbolos vacíos. El que cuestiona se convierte en amenaza, porque ve lo que los demás no ven. Por eso el sistema premia la obediencia y castiga la duda. Al que pregunta demasiado, lo llaman problemático. Al que se atreve a desafiar, lo aíslan. Al que revela las mentiras, lo eliminan. El sistema necesita un rebaño ciego, no una manada de lobos despiertos. El cuestionamiento empieza con cosas pequeñas. Pregúntate, ¿por qué trabajo donde trabajo? ¿Porque lo elegí o porque me programaron para creer que era lo correcto? ¿Por qué sigo una religión? ¿Porque siento una conexión real con lo divino o porque me inculcaron miedo al infierno? ¿Por qué quiero un título, un carro o una casa? ¿Porque lo deseo de verdad o porque me hicieron creer que sin eso no valgo nada? Cuando empiezas a hacerte esas preguntas, tu mundo tiembla. Lo que parecía sólido se desmorona. Te das cuenta de que muchas de tus metas no eran tuyas, sino implantes sociales. Te das cuenta de que gran parte de tu identidad fue diseñada por otros. Y ese descubrimiento duele. Te da rabia darte cuenta de que viviste obedeciendo guiones ajenos. Pero esa rabia es buena, porque es el inicio de tu libertad. Aprender a cuestionar significa también desafiar la autoridad interiorizada. Esa voz en tu mente que repite lo que te dijeron de niño. No te arriesgues. Sé agradecido con lo poco que tienes. No sueñes tan alto. No contradigas a los mayores. Esa voz no es tuya. Es la del sistema hablando a través de ti. Cada vez que te atreves a decirle cállate, estás rompiendo un hilo más de la telaraña. Y no te equivoques. Cuestionar no significa destruir por destruir. Significa examinar. Significa poner todo sobre la mesa y preguntar. ¿Esto me acerca a la vida que quiero o me aleja? ¿Esto me hace fuerte o me hace débil? ¿Esto me libera o me encadena? Si la respuesta es negativa, no importa de dónde venga, debes descartarlo. Incluso si viene de tu familia. Incluso si viene de tu cultura. Incluso si viene de tu tradición. Aquí está la verdad brutal. Si no cuestionas, serás esclavo. Si cuestionas, serás libre. No hay punto medio. El precio de la libertad es la incomodidad de dudar. El precio de la esclavitud es la comodidad de creer sin pensar. ¿Qué prefieres? El hacker de la vida se convierte en un escáner humano. No traga entero. Mastica todo hasta encontrar el hueso de la verdad. No acepta lo obvio, busca lo oculto. No teme derribar estatuas, porque entiende que la verdadera fe, la verdadera educación, la verdadera política, la verdadera vida, solo pueden surgir cuando lo falso ha sido quemado. Aprender a cuestionar es el acto más radical que puedes hacer en este mundo programado. Te saca del rebaño y te coloca en el camino de los que piensan por sí mismos. Y aunque ese camino es solitario, es también el único donde existe la posibilidad real de ser dueño de tu destino.
Capítulo 3. Juega con tus propias reglas. El verdadero rebelde no pide permiso, crea su propio código. ¿Cómo crear un manual de vida personal indestructible? El sistema te dio reglas para mantenerte controlado. Estudia, trabaja, paga impuestos, cállate. Agradece lo poco que tienes, no molestes, espera tu jubilación. Y durante años jugaste con esas reglas creyendo que eran tuyas, pero nunca lo fueron. Te las impusieron. Te las grabaron en la mente como si fueran leyes universales, cuando en realidad son órdenes disfrazadas. El problema de seguir reglas ajenas es simple. Terminas viviendo una vida que no te pertenece. Aquí está el giro brutal. Si quieres ser libre, tienes que escribir tus propias reglas. Necesitas un manual personal de vida, un código indestructible que sea tuyo, que no dependa de modas, ni de gobiernos, ni de religiones, ni de lo que tu familia espera de ti. Un manual que guíe cada decisión y cada paso con una claridad tan fuerte que ni la crítica, ni la tentación, ni el miedo puedan doblarte. Ese manual no puede ser prestado. No puedes copiar el de otro. No sirve adoptar frases motivacionales de Internet y repetirlas como loro. No se trata de pegar parches, se trata de construir un sistema de convicciones que nazca de ti. El hacker de la vida no se guía por mandamientos ajenos. Diseña sus propios mandamientos y los defiende con sangre si hace falta. ¿Cómo se construye ese manual? Con brutal honestidad. Tienes que preguntarte, ¿quién quiero ser realmente? No lo que tu madre quiere que seas, no lo que tu jefe espera de ti, no lo que la sociedad aplaude. Hablo de ti. ¿Quién quieres ser cuando cierras los ojos y te imaginas libre? ¿Un hombre fuerte? ¿Una mujer indomable? ¿Un creador? ¿Un guerrero? ¿Un líder? ¿Un rebelde? ¿Un conquistador? La respuesta está ahí, pero has tenido miedo de aceptarla porque no encaja con lo que te enseñaron. Luego viene el paso más duro, escribir tus principios. No tus metas, no tus deseos pasajeros, sino principios, cosas que no se negocian, límites que no cruzas y compromisos que jamás traicionas. Por ejemplo, no vendo mi libertad por un salario. No entrego mi dignidad por aprobación social. Trabajo cada día en mi propósito, sin excusas. Cuido mi cuerpo porque es mi arma. Mi mente es mía y nadie más la programa. Estos no son slogans, son cuchillos. Si los grabas en tu manual y los respetas sin excepción, se convierten en tu escudo. El siguiente paso es traducir esos principios en acciones diarias. El manual no sirve si se queda en papel. Sirve si cada mañana lo aplicas en decisiones concretas. Si tu manual dice que no dependes de deudas, entonces cada compra que hagas debe pasar por ese filtro. Si tu manual dice que tu palabra es ley, entonces no puedes permitirte romperla aunque nadie te esté mirando. Si tu manual dice que tu propósito está por encima de la comodidad, entonces aceptas el sacrificio sin llorar. Cada acción es una prueba. Cada día es un examen de fidelidad a tu código. ¿Sabes qué sucede cuando tienes un manual indestructible? Te vuelves intocable. El jefe no puede manipularte con amenazas porque tu libertad no depende de él. El político no puede comprarte con promesas porque tu destino no depende de su circo. La sociedad no puede doblarte con críticas porque tu valor no depende de aplausos. La religión no puede condenarte con miedo porque tu fe está en tu propio espíritu. Te conviertes en un guerrero con armadura mental. Nadie puede tocarte porque vives de acuerdo a reglas que tú mismo escribiste. El manual personal es tu verdadera constitución. El sistema tiene la suya, escrita para controlarte. Tú necesitas la tuya, escrita para liberarte. Y una vez que la tengas, no hay marcha atrás. Serás diferente, incómodo, rebelde, pero también serás libre. Escribe tu manual como si tu vida dependiera de él, porque así es. Y cuando el mundo intente arrastrarte de nuevo a la obediencia, abre tu manual, recuérdate quién eres y levántate otra vez. El hacker de la vida no improvisa. Vive bajo un código indestructible, y gracias a eso nunca vuelve a ser esclavo. Desobedecer sin miedo. La mentalidad del jugador libre. El sistema se sostiene porque la mayoría tiene miedo de desobedecer. Miedo a perder el trabajo, miedo a ser señalado, miedo a quedarse solo, miedo a equivocarse. Ese miedo es el cemento que mantiene en pie la jaula. Sin miedo, el sistema se derrumbaría en un instante, porque ¿qué puede hacer una estructura de control si millones deciden ignorar sus reglas al mismo tiempo? Exacto, nada. Por eso si quieres convertirte en un jugador libre, tienes que aprender a desobedecer sin miedo.
La desobediencia no es rebeldía infantil. No se trata de hacer lo contrario solo por capricho. Es una postura consciente, calculada, poderosa. Es la capacidad de decir, esta regla no me sirve, no la sigo, y mantenerte firme aunque todo el rebaño te señale. El jugador libre no necesita la aprobación de nadie, porque entendió que cada vez que busca aprobación, entrega su poder. Y quien entrega su poder ya perdió el juego. El miedo a desobedecer está sembrado desde la infancia. Te castigaron cada vez que rompiste una regla aunque fuera absurda. Te hicieron sentir vergüenza por cuestionar, culpa por querer más, terror por levantar la voz. Así creciste pensando que desobedecer era sinónimo de castigo y que obedecer era la única forma de sobrevivir. Ese condicionamiento sigue vivo dentro de ti. Por eso, cuando sientes la chispa de rebelión, algo en tu mente grita, «Cuidado, te van a destruir». Esa voz no es real. Es el eco de tu programación. La mentalidad del jugador libre arranca en un punto simple. No acepta reglas que van en contra de tu propósito. Si una norma protege tu vida o la de otros, tiene sentido. Pero si una norma solo existe para encadenarte, para limitarte, para mantenerte pequeño, entonces es tu deber desobedecerla. El jugador libre no es caótico, es estratégico. Sabe exactamente cuándo romper una regla y lo hace con convicción, sin pedir disculpas. Imagina esto. Trabajas en una empresa donde el jefe te trata como basura. La norma es aguanta, no hagas olas, sé agradecido por tener empleo. Esa es la regla del rebaño. El jugador libre no la acepta. Se levanta, se va, construye su propio camino o busca uno mejor. Esa desobediencia parece locura a ojos de los demás, pero en realidad es libertad en acción. Porque lo más peligroso no es quedarse sin trabajo. Lo más peligroso es quedarse sin dignidad. Otro ejemplo. La sociedad dice que debes seguir un camino lineal. Estudiar, casarte, tener hijos, jubilarte. El jugador libre se ríe de esa línea recta y elige un camino propio. Si quiere construir un imperio en lugar de una carrera, lo hace. Si quiere viajar en lugar de hipotecarse, lo hace. Si quiere vivir bajo un código personal en lugar de seguir mandamientos ajenos, lo hace. Y lo hace sin miedo, porque sabe que los que critican no son libres, son esclavos disfrazados de ciudadanos correctos. El miedo desaparece cuando entiendes que el castigo del sistema es humo. ¿Qué pasa si te critican? Nada. ¿Qué pasa si pierdes un empleo? ¿Buscas otro o lo creas tú? ¿Qué pasa si tu familia te señala? Aprendes a soportar la incomodidad y a seguir caminando. El verdadero castigo no es desobedecer. El verdadero castigo es obedecer toda tu vida y darte cuenta al final de que nunca viviste. La desobediencia sin miedo te convierte en jugador libre, porque rompe el reflejo automático del esclavo. Ya no reaccionas como oveja, te conviertes en lobo. Decides qué reglas rompes, cuándo lo haces y por qué. Y cada vez que te atreves, tu mente se fortalece. El músculo de la libertad se entrena como cualquier otro, con práctica constante. El jugador libre no vive escondido. Se mueve con seguridad, habla con firmeza, actúa con decisión, y no espera que el sistema le dé permiso para vivir, porque entiende que ese permiso nunca llegará. El permiso lo da uno mismo, y cuando llegas a ese punto, el miedo ya no tiene poder sobre ti. Desobedecer sin miedo es el corazón del hacker de la vida. Es lo que te convierte en amenaza para el sistema, y en ejemplo para los que aún no se atreven. Porque cuando otros te vean vivir sin cadenas, aunque primero te critiquen, en el fondo sentirán envidia. No envidia de lo que tienes, sino de lo que eres. Un ser humano que se atrevió a jugar con sus propias reglas. El arte de decir no al sistema y sí a tu destino. El sistema ha perfeccionado un arma silenciosa, la obediencia disfrazada de responsabilidad. Te dicen que debes ser buena persona, que tienes que hacer lo correcto, que lo normal es seguir la corriente, y si te atreves a decir no, te llaman irresponsable, loco, ingrato, rebelde sin causa. Ese es el truco. Te programan para que digas sí a todo lo que ellos imponen, y no a lo que tu corazón realmente desea. Así controlan a millones sin usar una sola bala. Pero aquí está la verdad brutal. Hasta que no aprendas el arte de decir no, tu vida seguirá perteneciendo a otros. Porque cada vez que dices sí al sistema, estás diciendo no a tu destino. Cada vez que aceptas reglas injustas, sacrificas tu libertad. Cada vez que eliges la comodidad de la obediencia, renuncias al camino que deberías estar recorriendo. El problema es que la mayoría cree que decir no es un acto agresivo, cuando en realidad es un acto de amor propio.
Decir no al sistema es decir sí a tu vida. Es marcar un límite. Es declarar, mi tiempo es mío, mi energía es mía, mi futuro es mío. Y una vez que aprendes a hacerlo, descubres que ese pequeño monosílabo tiene más poder que cualquier discurso. Míralo así, el sistema siempre te pedirá más. Más horas de trabajo, más impuestos, más sacrificios, más obediencia. Nunca se saciará. Si no dices no, te exprimirá hasta que no quede nada de ti. ¿Quieres ejemplos? La empresa que te exige quedarte horas extras sin pagarte. El banco que te quiere hundir en deudas disfrazadas de oportunidades. La religión que quiere tu diezmo, aunque tu mesa esté vacía. El político que te promete futuro a cambio de tu voto y luego desaparece. Todo eso es el sistema pidiéndote sí. Y cada vez que cedes, pierdes un pedazo de tu alma. El hacker de la vida practica el no como un arte. No se trata de decirlo con rabia, sino con certeza. El no siempre necesita gritos. A veces basta con un silencio firme, con dar la espalda, con no participar. El no es una decisión fría, consciente, calculada. Cuando dices no, cortas el suministro de energía que el sistema roba de ti. Y esa energía vuelve a tu poder, disponible para lo que realmente importa, tu destino. Decir no al sistema no significa volverte antisocial ni vivir en guerra constante. Significa escoger con inteligencia. No todo lo que viene del sistema es basura. Hay carreteras que usas, hospitales que sirven, normas básicas que mantienen cierto orden. El jugador libre no destruye todo, selecciona. Dice no a lo que lo esclaviza y sí a lo que lo fortalece. Esa es la diferencia entre un rebelde sin causa y un hacker de la vida. Ahora, ¿cómo se aprende a decir no? Se empieza en lo pequeño. Dices no a la deuda innecesaria. Dices no a la reunión que no aporta nada. Dices no al amigo tóxico que drena tu energía. Dices no al jefe que quiere manipularte con miedo. Cada no te fortalece. Cada no te devuelve un pedazo de tu libertad. Y cuando tu no se convierte en hábito, estás listo para dar el gran no. El no al guión de vida que el sistema escribió para ti. Ese es el momento en que todo cambia. El día que decides que no vas a vivir la vida que otros planearon, sino la vida que tú eliges. Ese día dejas de ser una ficha en el tablero y te conviertes en jugador. Ese día dejas de obedecer como esclavo y empiezas a caminar como dueño de tu destino. Pero aquí viene la parte dura. Cada no tiene un precio. Te costará relaciones, te costará críticas, te costará sentirte incomprendido. El rebaño no perdona al que se sale de la fila. Pero ese precio es barato comparado con el costo de decir sí toda la vida. Porque el costo de vivir arrodillado es morir arrepentido. Y eso sí que es inaceptable. El arte de decir no al sistema es, en el fondo, el arte de decirte sí a ti mismo. Sí a tu fuerza, sí a tu propósito, sí a tu grandeza. No hay destino sin rebeldía. No hay libertad sin negación. No hay vida verdadera sin aprender a rechazar lo que te mata por dentro. Si quieres hackear el sistema, empieza a decir no. Y que cada no sea un martillo rompiendo la jaula. Porque sólo así tendrás las manos libres para construir el sí más grande de todos. El sí a tu destino. Capítulo 4. Hazte intocable. Quien controla su mente y su dinero no puede ser manipulado. Blindaje mental. Tu cerebro como tu primera arma. Antes de hablar de dinero, antes de hablar de negocios, antes de hablar de poder externo, tenemos que hablar del campo de batalla más importante, tu mente. Porque si tu cerebro no está blindado, no importa cuánto construyas, todo será destruido desde dentro. El enemigo más letal no está afuera, está en tus propios pensamientos. El sistema lo sabe, por eso no necesita cadenas físicas, porque tiene algo mucho más poderoso, las ideas que habitan en tu cabeza. Cada día, miles de estímulos intentan penetrar tu mente. Noticias cargadas de miedo, publicidad diseñada para hacerte sentir insuficiente, discursos que te hacen dudar de ti, opiniones ajenas que buscan recortarte las alas. Tu cerebro es bombardeado sin descanso, y si no está blindado, termina siendo un juguete de las circunstancias. Te manipulan con facilidad, te distraen, te programan. Un cerebro desprotegido es el terreno más fértil para la esclavitud. El blindaje mental no significa cerrarte al mundo, significa aprender a filtrar. No todo entra, no todo tiene derecho a ocupar espacio en tu cabeza. Cada pensamiento es como un invitado.
Si lo dejas entrar sin preguntar quién es, terminarás rodeado de enemigos en tu propia casa. Y eso es exactamente lo que le pasa al 99% de las personas. Dejaron que cualquier basura se instale en su mente, y hoy viven gobernados por voces que ni siquiera son suyas. El primer paso del blindaje mental es identificar la basura. Pregúntate, ¿qué pensamientos me hacen pequeño? ¿Qué frases repito que no nacieron en mí? Tal vez escuchas dentro de ti, no puedes, es imposible, no lo mereces. Esa voz no eres tú. Es tu madre asustada, tu profesor frustrado, tu jefe mediocre, tu sociedad resignada. Ellos te pasaron su miedo, y tú lo repetiste hasta creer que era tuyo. Blindar tu mente significa cazar esas voces y expulsarlas como intrusos. El segundo paso es elegir qué permites entrar. Así como cuidas lo que comes para no envenenar tu cuerpo, tienes que cuidar lo que consumes para no envenenar tu mente. Cada libro, cada conversación, cada noticia, cada red social es alimento. ¿Te nutre o te envenena? ¿Te fortalece o te debilita? La mayoría se alimenta de basura mental a diario. Televisión chatarra, chismes, quejas, negatividad. Y después se preguntan por qué no tienen energía ni claridad. La respuesta es obvia. Lo que metes es lo que sale. Blindar tu mente es cerrar la puerta al veneno y abrirla solo a lo que te potencia. El tercer paso es entrenar tu mente como si fuera un músculo. Un músculo sin uso se atrofia. Una mente sin disciplina se vuelve débil. Tienes que ejercitarla cada día con pensamiento crítico, con lectura de alto impacto, con conversaciones que te eleven, con estrategias que te reten. Un cerebro entrenado soporta presiones que harían colapsar a otros. Un cerebro entrenado no se quiebra ante el fracaso ni se deslumbra con el éxito. Es estable, es firme, es impenetrable. Y luego viene la parte más dura. Blindar tu mente contra ti mismo. Porque no solo el sistema intenta manipularte, tu propia voz interna puede sabotearte. Los miedos, las dudas, las inseguridades, son armas que nacen dentro. Blindaje mental significa aprender a reconocer esas trampas y neutralizarlas antes de que te paralicen. Significa escuchar la voz del miedo y responder, sé que estás ahí, pero no mandas. Significa escuchar la voz de la duda y responder, no necesito certeza, necesito acción. Significa entrenarte a ti mismo para que, aunque sientas el golpe, no dejes de avanzar. Un cerebro blindado es tu primera arma, porque de ahí nace todo lo demás. El dinero que ganes, el poder que construyas, la libertad que conquistes, todo depende de la fortaleza de tu mente. Si tu mente es débil, todo lo que edifiques se caerá. Si tu mente es fuerte, incluso cuando el mundo entero intente derribarte, encontrarás la forma de reconstruir. El hacker de la vida no deja su mente expuesta, la convierte en un búnker, y desde ese búnker dispara cada decisión, cada acción, cada estrategia. Esa es la diferencia entre los que caen y los que dominan. No la suerte, no el talento, sino el blindaje mental. Recuerda esto. Si controlas tu mente, eres libre. Si tu mente te controla a ti, eres esclavo. Así de brutal. Blindaje financiero. Escapar de la trampa del salario. El sistema te enseñó a pensar que tener un salario fijo era la cumbre del éxito. Consigue un empleo estable, asegura tu mensualidad, valora tu puesto de trabajo. Ese es el mantra repetido por generaciones enteras. Y millones lo repiten con orgullo, como si fueran privilegiados por tener un sueldo asegurado. Pero aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. El salario es la trampa más sofisticada que el sistema inventó para mantenerte dócil. Te lo venden como seguridad, pero en realidad es una cadena disfrazada. Un salario fijo no es libertad, es dependencia. Significa que tu vida entera depende de que otro decida seguir pagándote. Significa que tu tiempo ya no es tuyo, porque lo entregaste a cambio de billetes que apenas alcanzan para sobrevivir. Significa que tu energía se gasta construyendo sueños ajenos, mientras tus propios sueños mueren en silencio. El salario es una droga, calma la ansiedad inmediata, pero te envenena a largo plazo. Cada 15 días recibes la dosis, te sientes aliviado por unas horas, y después vuelves al mismo círculo de miedo. Miedo a quedarte sin trabajo, miedo a no alcanzar a pagar, miedo a que te reemplacen. Y como el miedo es constante, jamás te atreves a cuestionar al jefe ni a rebelarte contra la injusticia. Ese es el verdadero propósito del salario. Comprar tu silencio. Blindaje financiero significa romper ese ciclo. Significa dejar de depender de un solo flujo de dinero que otro controla. Significa construir fuentes propias de ingreso,
aunque al principio sean pequeñas, aunque te dé miedo, aunque nadie lo entienda. Un hacker de la vida jamás confía en un solo caño por donde entra agua, porque sabe que si ese caño se cierra, la sed lo mata. Prefiere tener varios aunque cada uno sea más pequeño, porque eso lo hace invulnerable. ¿Cómo se escapa de la trampa del salario? Primero, cambiando tu mentalidad. Mientras sigas pensando como empleado, nunca saldrás del juego. Tienes que empezar a pensar como creador de valor. Pregúntate, ¿qué sé hacer que otros necesitan? ¿Qué problema puedo resolver? ¿Qué producto o servicio puedo ofrecer? Esa es la semilla. Puede ser un negocio digital, puede ser invertir, puede ser vender habilidades, puede ser crear. No importa el camino exacto, lo que importa es que empieces a generar dinero fuera de la nómina. Segundo, aprende a multiplicar lo que ya tienes. El que depende del salario gasta cada peso en sobrevivir. El que quiere blindaje financiero invierte. Invierte en conocimiento, en activos, en proyectos, en algo que le devuelva más de lo que entrega. ¿Quieres la fórmula? Nunca dependas solo de lo que ganas con tu tiempo. Si tu dinero no trabaja mientras duermes, siempre serás esclavo del reloj. Tercero, protege tu libertad más que tu comodidad. Porque salir de la trampa del salario no es cómodo. Al principio ganarás menos, sentirás miedo, dudarás. La jaula dorada es atractiva porque parece segura, pero sigue siendo prisionero. El blindaje financiero exige soportar incomodidad para conquistar independencia. Y esa incomodidad es el precio de la grandeza. El hacker de la vida no desprecia el salario, lo usa como herramienta temporal. Puede tenerlo, pero jamás se casa con él. Mientras lo recibe, construye caminos alternativos. Y cuando esos caminos son sólidos, rompe la cadena y se va. Eso es blindaje financiero. Tener tantas opciones que nadie puede obligarte a obedecer por hambre. Quiero que grabes esto en tu cabeza. La verdadera riqueza no es cuánto ganas, es cuán libre eres de decidir. Y mientras dependas de un salario, tu libertad está hipotecada. Blindar tus finanzas es recuperar la capacidad de elegir, de moverte sin pedir permiso, de construir sin miedo. El sistema diseñó el salario para mantenerte obediente. Tú diseña tu blindaje financiero para volverte intocable. Esa es la diferencia entre el esclavo que teme perder su empleo y el hacker que sabe que, pase lo que pase, siempre tendrá cómo ganar la vida en sus propios términos. Blindaje emocional. No dejar que el miedo te gobierne. El sistema tiene un combustible que lo mantiene funcionando día y noche: tu miedo. El miedo es la herramienta más barata y efectiva de control que existe. No necesitan cadenas, no necesitan látigos, no necesitan cárceles físicas. Basta con que siembren miedo en tu corazón para que seas tú mismo quien construya la celda. Miedo a perder el empleo. Miedo a quedarte sin dinero. Miedo a fracasar. Miedo al que dirán. Miedo a estar solo. Miedo a equivocarte. Miedo a arriesgarte. Miedo a ser diferente. Cada uno de esos miedos es una cuerda invisible que te mantiene amarrado. Y lo más perverso es que no son reales. Son historias en tu cabeza, proyecciones de lo que podría pasar, pero que en la mayoría de los casos nunca suceden. Sin embargo, esas proyecciones son tan fuertes que logran paralizarte. El miedo es el lenguaje del sistema. Es su propaganda favorita. Por eso los noticieros no te muestran esperanza, te muestran tragedia. Por eso las religiones no te enseñan poder. Te enseñan culpa y temor al castigo. Por eso la política no te ofrece independencia, te ofrece protección. El mensaje oculto es siempre el mismo. Tú solo no puedes, nos necesitas a nosotros para estar a salvo. Y así mantienen a millones obedeciendo, pagando, callando. Blindaje emocional significa declarar la guerra a ese miedo. No eliminarlo, porque el miedo nunca desaparece del todo, sino aprender a no dejar que te gobierne. El miedo va a tocar tu puerta todos los días, pero un hacker de la vida lo mira a los ojos y sigue avanzando igual. Esa es la diferencia entre el esclavo y el libre. El esclavo espera que el miedo se vaya para actuar. El libre actúa aunque el miedo esté gritando en su cabeza. ¿Cómo se logra ese blindaje? Primero, desenmascarando al miedo. Cada vez que lo sientas, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si actúo? Vas a darte cuenta de que la mayoría de miedos son ridículos. ¿Tienes miedo a hablar en público? ¿Qué es lo peor? Que se rían. ¿Tienes miedo a renunciar al empleo? ¿Qué es lo peor? Que tengas que reinventarte. ¿Tienes miedo a emprender? ¿Qué es lo peor? Que fracases y aprendas. La mayoría de catástrofes no son mortales, son experiencias. El miedo las exagera para mantenerte quieto.
Segundo, enfrentando pequeñas batallas cada día. El blindaje emocional se construye exponiéndote a lo que temes hasta que pierda poder. Si te paraliza hablar, habla más. Si te asusta arriesgarte, arriesga más. Si temes al rechazo, busca conscientemente que te rechacen hasta que ya no te importe. El músculo emocional crece como cualquier otro, con entrenamiento. Tercero, aprendiendo a controlar tu diálogo interno. Porque el miedo se alimenta de palabras. Cada vez que te dices no puedo, me van a juzgar, no estoy listo, el miedo engorda. Cada vez que reemplazas esas frases por voy a intentarlo, puedo soportarlo, estoy preparado, el miedo se encoge. El blindaje emocional no consiste en nunca sentir miedo, consiste en nunca darle la última palabra. Y cuarto, aceptando que la vida sin miedo no existe. Quien te diga que está libre de miedo miente o ya no vive. La cuestión no es eliminarlo, es decidir quién manda. Si el miedo manda, tu vida será pequeña, segura y miserable. Si tú mandas, tu vida será intensa, libre y poderosa. El miedo seguirá ahí, pero convertido en combustible en lugar de ser un freno. El hacker de la vida entiende que el miedo no es su enemigo, es su prueba. Cada vez que aparece, sabe que está en el camino correcto. Porque el miedo solo aparece cuando estás a punto de cruzar un límite importante. El esclavo retrocede cuando siente miedo. El hacker avanza porque entiende que al otro lado del miedo está la libertad. Ese es el blindaje emocional. Caminar con el corazón latiendo fuerte, con las dudas gritando en tu cabeza, pero con la certeza de que nadie ni nada tiene derecho a gobernar tu espíritu. El día que logres que tu miedo no te detenga, ese día serás intocable. Y el sistema que siempre se alimentó de tu temor, se quedará sin su arma más poderosa. Capítulo 5. La guerra contra el rebaño. La mayoría siempre querrá que seas igual de mediocre que ellos. Entender la psicología de las masas obedientes. Si quieres hackear el sistema, tienes que entender a tu enemigo. Y tu enemigo no son solo los políticos, los banqueros o los líderes religiosos. Tu enemigo más cercano, más constante y más peligroso es la masa obediente. Esa multitud de personas que nunca cuestiona nada, que repite como eco todo lo que escucha, que defiende con furia el mismo sistema que los aplasta. Son millones, están en todas partes y funcionan como una sola mente. Y esa mente colectiva es la que mantiene la jaula cerrada. La psicología de las masas es brutal. Cuando un individuo se une al rebaño, pierde su identidad. Deja de pensar como persona y empieza a pensar como parte de una multitud. ¿Qué significa esto? Que ya no se mueve por lógica ni por convicciones, se mueve por emociones colectivas. Si la masa siente miedo, él también. Si la masa odia, él también. Si la masa obedece, él obedece. Y lo más grave, cuando la masa castiga al que se atreve a pensar diferente, ese individuo se convierte en verdugo de su propio hermano. Por eso es tan difícil escapar. No basta con ver las cadenas del sistema. Tienes que soportar el peso de millones que te empujan a quedarte dentro. Es como querer salir de una corriente en el río. La mayoría se deja arrastrar, y si tú intentas nadar contra ella, te señalan, se burlan, te llaman loco. La masa no tolera al que se sale de la fila porque su sola existencia les recuerda lo que ellos nunca se atrevieron a hacer. El sistema conoce perfectamente esta psicología. Por eso necesita mantener a las masas entretenidas, distraídas, enfurecidas por cosas irrelevantes. Es más fácil controlar a millones si se sienten parte de un mismo grupo. Les dan un enemigo común, otro partido político, otra religión, otra ideología. Y la masa se lanza como perro rabioso contra ese enemigo, mientras los verdaderos titiriteros siguen moviendo los hilos desde arriba. El truco no es gobernar a cada individuo. El truco es programar a la masa para que se controle sola. Mira cómo funciona en la vida diaria. Si una persona decide dejar su trabajo para emprender, la masa lo critica. Estás loco, te vas a arruinar. Mejor quédate seguro. Si alguien decide no seguir una religión tradicional, la masa lo condena. Te vas a perder. Dios te castigará. No tienes fe. Si alguien empieza a ganar dinero de formas no convencionales, la masa lo envidia y lo acusa. Eso no es legal. Seguro está en algo raro. Nadie se hace rico de esa manera. La masa siempre reacciona igual. Protege lo que conoce y ataca lo que amenaza su zona de confort. Entender esto te da poder. Te hace ver que no puedes esperar aprobación. Jamás tendrás el aplauso de la multitud si decides pensar por ti mismo. Al contrario, tendrás su odio, su burla, su rechazo.
Pero aquí está el secreto. Ese rechazo es señal de que vas por buen camino. Porque si la masa te acepta, significa que eres uno de ellos, significa que sigues obedeciendo, significa que sigues encadenado. La psicología de las masas también explica por qué tanta gente defiende con pasión ideas que ni siquiera entiende. El poder del grupo es tan fuerte que basta con que todos repitan algo para que el individuo lo crea real. No necesitan pruebas, no necesitan lógica, solo necesitan pertenencia. Y por no perder esa pertenencia, son capaces de gritar consignas, de marchar, de votar, de matar, de morir. La masa es peligrosa no porque piense, sino porque no piensa. Tú no naciste para ser parte de esa obediencia colectiva. Naciste para ver lo que los demás no ven, para mantener tu identidad aunque todos la pierdan, para caminar en dirección contraria, aunque eso te convierta en blanco de críticas. Entender la psicología de las masas no es para que las odies, es para que no caigas en su juego. Si entiendes cómo funciona la mente colectiva, podrás anticipar sus reacciones, usar su fuerza en tu favor y, sobre todo, no dejar que te arrastre. El hacker de la vida nunca olvida esta regla. La masa siempre estará contra ti cuando decidas ser libre. No lo tomes personal, no es contra ti como individuo, es contra lo que representas. La amenaza de un ejemplo vivo de rebeldía. Porque si tú puedes liberarte, ellos también podrían. Y esa verdad es insoportable para quienes prefieren seguir dormidos. Por eso no busques la aprobación de las masas. Busca tu propio camino. Y cuando escuches sus gritos, sus críticas y sus burlas, sonríe. Es la señal de que estás rompiendo el molde que ellos nunca se atrevieron a desafiar. ¿Cómo soportar el rechazo y el odio cuando te atreves a destacar? El día que decidas dejar de ser obediente, el mundo ya no te verá igual. Hasta ayer eras parte del rebaño. Caminabas en silencio con la multitud. Repetías lo que todos repetían y nadie te señalaba. Eras invisible, eras uno más, no generabas ruido. Pero el instante en que te atreves a destacar, en que levantas la cabeza y das un paso diferente, prepárate. Vas a ser atacado. El rechazo y el odio no son accidentes, son mecanismos de defensa del rebaño. La masa necesita que todos se mantengan en fila, porque su comodidad depende de que nadie les recuerde lo miserables que son sus propias elecciones. Y cuando tú te atreves a romper el molde, tu sola existencia es un insulto. No importa si los criticas o no, el hecho de que hayas tenido el valor de hacer lo que ellos no hacen los hiere. Por eso te rechazan, por eso te odian. Te lo dirán en tu cara. ¿Tú quién te crees? Eso nunca va a funcionar, vas a fracasar, no eres nadie. Te lo dirán con risas, con sarcasmo, con burla. Y lo más doloroso, muchas veces no vendrá de extraños, vendrá de tu familia, de tus amigos, de la gente que jurabas que estaría orgullosa de ti. Porque ver a alguien cercano destacar es la prueba más brutal de que ellos se conformaron. Tú eres su espejo incómodo. ¿Cómo soportar eso sin quebrarte? Primero entendiendo que el rechazo no habla de ti, habla de ellos. Sus críticas no son juicios objetivos, son confesiones de sus propios miedos y frustraciones. El que nunca se atrevió a emprender te dirá que tu negocio es una locura. El que nunca rompió una cadena te dirá que tu rebeldía es irresponsabilidad. El que nunca se arriesgó a brillar te dirá que estás intentando demasiado. Ellos no describen tu destino, describen sus límites. Segundo, necesitas fortalecer tu piel emocional. Un guerrero no entra en batalla esperando caricias. Sabe que habrá heridas, insultos, traiciones. Tú igual, si eliges destacar, acepta que el precio es el rechazo. No puedes esperar vivir como libre y al mismo tiempo ser amado por los esclavos. Eso es imposible. Si quieres aprobación, quédate en la fila. Si quieres libertad, soporta la soledad. Tercero, transforma el odio en combustible. Cada palabra de burla puede ser gasolina para tu motor. Cada crítica puede ser un recordatorio de por qué haces lo que haces. ¿Te llaman loco? Perfecto, sigue. ¿Te dicen arrogante? Demuestra con resultados que tu arrogancia era visión. ¿Te desean fracaso? Conviértelo en energía para trabajar el doble. El odio de la masa es el mejor medidor de que vas avanzando. Cuanto más ruido generes, más sabrás que estás golpeando las paredes de la jaula. Cuarto, rodéate de otros rebeldes. No necesitas millones, necesitas unos pocos que entiendan tu guerra. Guerreros que también fueron rechazados, locos que también fueron señalados, jugadores libres que entienden que la aprobación es veneno. Ellos serán tu tribu, tu refugio en medio del ruido del rebaño. Y con ellos recordarás que no estás solo,
aunque el mundo entero intente hacerte sentirlo. Finalmente, nunca olvides esto. El rechazo es inevitable, pero la derrota es opcional. Puedes elegir quedarte arrodillado llorando porque nadie te apoya, o puedes levantarte con rabia y seguir construyendo. El odio de los demás no tiene poder real sobre ti a menos que tú lo aceptes. Y si tu convicción es más fuerte que sus voces, nada podrá detenerte. El hacker de la vida sabe que destacar es firmar un pacto con el rechazo. Sabe que no habrá aplausos al principio, solo críticas. Pero también sabe que, con el tiempo, esos mismos que te atacan serán los que te miren con envidia, con admiración disfrazada, con arrepentimiento por no haberse atrevido. Y entonces entenderás que soportar el odio no fue un castigo, fue la señal de que siempre estuviste en el camino correcto. Convertir la envidia y la crítica en gasolina para tu fuego. La envidia y la crítica son inevitables en la vida de cualquiera que se atreva a crecer. El rebaño no soporta que alguien se destaque, y mucho menos que alguien que ellos consideraban igual, se atreva a romper las cadenas. Cuando empiezas a avanzar, a construir, a ganar terreno, a levantar la cabeza, prepárate. Los cuchillos vendrán disfrazados de opiniones, de consejos, de comentarios, por tu bien. Y cuando no logren detenerte con palabras suaves, llegarán los ataques directos. La envidia no es más que un reconocimiento disfrazado de odio. Quien te envidia en el fondo te está diciendo: tienes algo que yo no me atreví a conquistar. Es la confesión más brutal de la mediocridad ajena. Y aunque la maquillen con sarcasmo, con burla, con críticas disfrazadas de preocupación, no deja de ser un homenaje a tu valor. Porque nadie envidia al mediocre que se queda en la fila. La envidia siempre apunta hacia arriba, hacia el que se atreve, hacia el que rompe moldes, hacia el que camina donde otros no se atreven. Lo mismo ocurre con la crítica. La mayoría de críticas no nacen de un análisis real, nacen de la frustración. El crítico habla más de sí mismo que de ti. Critica porque no soporta verte hacer lo que él no se atrevió. Critica porque si admite tu éxito, tendría que admitir su cobardía. Critica porque necesita justificar por qué eligió quedarse en la jaula. Así que no te engañes. Las críticas casi nunca son sobre ti. Son confesiones públicas de sus miedos. Entonces, ¿cómo transformar esa basura en combustible? Primero, reinterpretándola. Cada crítica que recibas, conviértela en un recordatorio de que estás avanzando. Cada envidia que despiertes, mírala como una señal de que estás brillando. Si nadie te critica, probablemente no estás haciendo nada importante. Si nadie te envidia, probablemente sigues siendo invisible. El ruido externo es prueba de que estás golpeando al sistema donde más duele. Segundo, úsala como energía. El dolor que te causa una crítica puede transformarse en fuerza. Canalízalo hacia el trabajo, hacia la disciplina, hacia el crecimiento. ¿Te dijeron que no podías? Perfecto. Trabaja hasta que tus resultados griten lo contrario. ¿Se burlaron de tu idea? Conviértela en éxito hasta que no puedan ignorarla. ¿Te llamaron arrogante? Demuestra que tu arrogancia era simplemente visión adelantada. El fuego de la crítica no tiene por qué quemarte. Puede ser el calor que te impulse a avanzar más rápido. Tercero, no respondas con palabras, responde con hechos. El rebaño quiere arrastrarte a su terreno. Discusiones estériles, peleas sin fin, justificaciones innecesarias. No caigas ahí. Tu mejor respuesta a la envidia y a la crítica es seguir creciendo, seguir ganando, seguir demostrando con resultados que nada de lo que digan puede detenerte. Porque al final, los hechos aplastan cualquier opinión. Cuarto, entrena tu mente para disfrutarlo. Sí, disfrutarlo. Porque cuando llegas a un punto de fortaleza mental, la crítica ya no duele, divierte. La envidia ya no hiere, confirma. Empiezas a ver a los que te atacan como combustible gratuito, como entrenadores involuntarios que te mantienen alerta y fuerte. Cada piedra que te lanzan, la recoges y construyes con ella tu muro de poder. El hacker de la vida convierte lo negativo en fuerza. Sabe que no puede controlar lo que otros dicen o sienten, pero sí puede controlar lo que hace con ello. Y elige usarlo como gasolina, nunca como veneno. Porque si dejas que la envidia y la crítica te detengan, pierdes. Pero si las conviertes en energía, ganas doble. Avanzas más rápido y además obligas a tus enemigos a ser tus proveedores de combustible. La mayoría huye del rechazo, de la envidia, de la crítica. Tú no. Tú la usas. Tú la conviertes en fuego. Y mientras los demás se consumen en su odio, tú te elevas con la fuerza que ellos mismos te regalaron. Ese es el arte del hacker. Transformar basura en oro,
ataques en impulso, envidia en victoria. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que esos que más te criticaron fueron los que más te ayudaron, aunque nunca lo quisieran. Porque sin ellos tu fuego no habría ardido con tanta intensidad. Capítulo 6. Domina los recursos del sistema. El que sabe usar las armas del enemigo siempre gana la guerra. Usar el dinero, la tecnología y la información a tu favor. El sistema diseñó estas tres armas, dinero, tecnología e información, para controlarte. Te enseñaron a temer al dinero, a desconfiar de la tecnología, y a creer ciegamente en la información que ellos deciden darte. Así te mantienen pequeño, distraído, obediente. Pero aquí está el giro brutal. Esas mismas armas que hoy usan contra ti, son las mismas que puedes arrebatarles y convertir en tu ventaja. Primero, el dinero. Desde niño te metieron la idea de que el dinero es malo, que corrompe, que no da la felicidad, que lo importante es el amor al prójimo y la honestidad de un salario digno. Y mientras tú crecías repitiendo esas frases, los que te las enseñaron acumulaban riquezas, construían imperios y compraban poder con billetes. El dinero no es malo ni bueno, es una herramienta. En manos de un esclavo, se convierte en deuda. En manos de un hacker de la vida, se convierte en libertad. Por eso el primer cambio es mental. Deja de ver el dinero como algo sucio o peligroso, y empieza a verlo como tu escudo y tu espada. Si quieres blindarte, necesitas recursos. No se trata de adorarlo, se trata de dominarlo. El dinero debe trabajar para ti, no tú para él. Segundo, la tecnología. Muchos la usan como una droga, otros como una excusa, pero pocos la entienden como arma. La tecnología está diseñada para controlar tu atención, para programar tu pensamiento, para mantenerte enganchado en la rueda del entretenimiento eterno. Pero el hacker de la vida la usa al revés. No se deja consumir, la convierte en su aliado. Las redes sociales pueden ser tu prisión o tu catapulta. El que se queda haciendo scroll se convierte en esclavo. El que crea, produce y vende a través de ellas se convierte en amo. Las herramientas de inteligencia artificial pueden reemplazarte o multiplicarte. Tú decides. O te quejas de que los robots te quitan el trabajo, o aprendes a usarlos para generar 10 veces más en la mitad de tiempo. La tecnología no es un enemigo, es un esclavo, pero solo si aprendes a manejarla. Y tercero, la información. Aquí está la trampa más sutil. El sistema controla a las masas con noticias diseñadas para generar miedo, con titulares que manipulan emociones, con verdades oficiales que nadie se atreve a cuestionar. La información es poder, pero solo si sabes filtrarla. El que traga entero se convierte en marioneta. El que investiga, compara y cuestiona se convierte en estratega. El hacker de la vida sabe que la mayoría de la información que circula es ruido, y por eso desarrolla un radar. Detecta lo que sirve, descarta lo que intoxica, usa lo que le da ventaja. Mientras la masa discute sobre el último escándalo viral, él está estudiando las señales del mercado. Mientras la masa comparte chismes en redes, él está absorbiendo conocimiento que puede transformar en dinero. La combinación de estas tres armas es letal. Con dinero tienes independencia, con tecnología tienes alcance, con información tienes visión. El esclavo las rechaza o las desperdicia. El hacker las integra en un sistema propio de poder. No necesita más. No depende de favores ni de milagros. Sabe que si domina estas tres, puede moverse libre en cualquier tablero. El truco está en dejar de ser usuario pasivo y convertirte en jugador activo. No solo ganar dinero, sino ponerlo a producir. No solo usar tecnología, sino controlarla para amplificar tu voz y tus negocios. No solo consumir información, sino transformarla en estrategia. Esa es la diferencia entre vivir arrastrado por la corriente o usar la corriente para navegar hacia tu destino. El sistema no teme a quien obedece, teme a quien usa sus propias armas en su contra. Y ese eres tú si decides despertar. Transformar las redes sociales en tu arma de influencia. Las redes sociales son, hoy, el escenario principal donde se juega el poder. La mayoría no lo entiende y las usa como juguetes, como distracción, como una droga que consume su tiempo y su energía. Horas y horas deslizando pantallas, viendo la vida de otros, comparándose, envidiando, riendo con tonterías diseñadas para mantenerlos hipnotizados. Ese es el rol del esclavo digital, consumidor pasivo, prisionero del algoritmo, alimento para el sistema. Pero el hacker de la vida no se sienta a consumir, se sienta a dominar. Entiende que las redes sociales son armas, y como toda arma,
Pueden matar o proteger dependiendo de quién las use. El esclavo deja que lo usen, el hacker las usa. Esa es la diferencia entre estar atrapado en la Matrix o aprender a hackearla. Las redes son la herramienta más poderosa de influencia que ha existido en la historia de la humanidad. Nunca antes una sola persona pudo hablarle a miles, a millones, sin pedir permiso a un medio, a un gobierno o a una institución. Hoy, desde un teléfono, puedes generar un movimiento, una tribu, una economía, un imperio. Eso es poder real, pero pocos lo ven porque están demasiado ocupados siendo consumidores en lugar de creadores. El sistema lo sabe. Por eso llena las redes de distracciones, de escándalos, de tendencias diseñadas para mantenerte pegado a la pantalla pero vacío de propósito. El sistema quiere que seas usuario, no creador. Quiere que alimentes las métricas de otros, no que construyas las tuyas. Quiere que seas producto, no dueño del producto. Porque eso es lo que eres cuando solo consumes. Un producto. Tus datos, tu atención, tu tiempo, todo vendido al mejor postor. Entonces, ¿cómo se transforma esta trampa en arma? La respuesta es simple. Deja de consumir como esclavo y empieza a crear como hacker. Cada publicación tuya es un disparo. Cada video, cada mensaje, cada idea lanzada al mundo es un proyectil que impacta en la mente de otros. Y si lo haces con intención, con estrategia y con constancia, empiezas a moldear percepciones, a mover emociones, a guiar conductas. Eso es influencia. La influencia digital no se mide solo en seguidores, se mide en impacto. ¿Cuántas mentes logras despertar con tu contenido? ¿Cuántas personas cambian una decisión después de escucharte? ¿Cuántos actúan porque los provocaste? Ese es el verdadero poder. Y aquí está lo brutal. No necesitas millones al principio. Basta con influir en unos pocos de manera real para que el efecto dominó comience. Una idea bien colocada puede encender un incendio en un bosque seco. El hacker usa las redes como espejo y como espada. Como espejo porque proyecta su visión, su estilo de vida, su mensaje sin pedir permiso. Como espada porque corta la programación del sistema en quienes lo escuchan. Mientras la masa baila en TikTok por diversión, el hacker baila con estrategia para arrastrar multitudes. Mientras la masa grita consignas sin sentido, el hacker construye narrativas que generan movimientos. Pero esto exige disciplina. No basta con subir fotos bonitas o frases recicladas. La influencia se construye con constancia, con autenticidad brutal y con claridad en el propósito. Cada publicación debe ser coherente con tu manual de vida. Cada palabra debe tener filo. Cada mensaje debe ser un recordatorio de quién eres y qué representas. No puedes improvisar, tienes que diseñar. También exige coraje, porque en cuanto tu voz empiece a escucharse, la masa reaccionará. Llegarán críticas, insultos, intentos de ridiculizarte. Perfecto. Eso significa que tu mensaje está haciendo ruido donde debe hacerlo. No borres, no te excuses, no retrocedas. Usa cada ataque como prueba de que estás rompiendo las paredes del sistema. El hacker de la vida entiende que las redes sociales son su ejército digital. Un ejército que puede conquistar mercados, ideologías, comunidades enteras. Y como todo ejército, hay que dirigirlo. Si lo dejas sin control, se dispersa. Si lo diriges con visión, se convierte en una fuerza imparable. La masa usa las redes para perder tiempo. Tú las usarás para ganar poder. La masa las usa para mostrar lo que come. Tú las usarás para mostrar lo que construyes. La masa las usa para aparentar, tú las usarás para transformar. Esa es la diferencia entre ser un esclavo más del algoritmo o un hacker que lo manipula para imponer su propia narrativa. En este siglo, quien no domina las redes no existe. Quien no influye digitalmente está condenado a ser un espectador de la vida de otros. Pero quien las saquea y las convierte en su arma de influencia no solo existe, domina. Convertir la inteligencia artificial en tu esclavo y no en tu amo. La inteligencia artificial va a ser la sierra eléctrica del siglo XXI. Con ella puedes cortar montañas o puedes cortarte un brazo si no sabes sostenerla. La mayoría la mira como amenaza o como caja negra mística. El hacker de la vida la ve como lo que es, una herramienta extraordinaria que multiplica fuerza, tiempo y alcance si la dominas. Tu tarea no es temerla ni adorarla, es someterla a tu voluntad y convertirla en esclava obediente de tus objetivos. Primero, entiende la regla básica. La IA no crea propósito. La IA no tiene intención. La IA ejecuta tareas cuando tú la instrucciones. Si le entregas pereza, obtendrás resultados perezosos. Si le entregas estrategia, obtendrás poder.
No hay magia, hay método. Empieza por esto. Define con brutal claridad qué quieres automatizar o escalar. Generar contenidos, atender clientes, analizar mercados, crear prototipos, optimizar campañas. No trates de usar IA para todo desde el día 1. Selecciona 1 o 3 cuellos de botella donde tu tiempo o capital se desperdician y que si los arreglas multiplican tu libertad. Esa es la prioridad. Segundo paso, domina el prompt. La IA responde al lenguaje. Un prompt mediocre produce un resultado mediocre. Aprende a dar instrucciones claras, con ejemplos, formatos esperados, tono y límites. No pidas escribe algo viral. Pide genera 10 hooks de 15 segundos en tono combativo, con que ta para vender X, formato gancho problema solución ta. Incluye siempre objetivo, audiencia, formato, longitud, tono y criterios de rechazo. Entrena plantillas de prompts para tus tareas repetitivas y guárdalas. Reutiliza, itera y mejora. Tercero, alimenta la IA con datos propios. La IA genérica hace cosas buenas. La IA adaptada a tu mundo hace cosas letales. Construye bases de conocimiento, documentos, guiones, correos, transcripciones, SOPs, procedimientos y ejemplos de tu voz. Usa esos datos para fine tuning cuando sea posible o para Retrieval Augmented Generation, RAG. Así la IA te devolverá respuestas alineadas a tu estilo, tus reglas y tus secretos de marca. Cuarto, automatiza flujos, no tareas aisladas. No es suficiente que la IA escriba un guión, que lo publique, que meta subtítulos, que programe la publicación, que monitorice comentarios y que inserte mejoras según rendimiento. Diseña pipelines, entrada, procesamiento IA, revisión humana rápida, publicación, analítica, reajuste automático. Piensa en sistemas, no en trucos. El objetivo es reducir decisiones manuales repetitivas hasta que solo queden las decisiones estratégicas. Quinto, guarda guardrails rígidos. La IA puede inventar, distorsionar o replicar sesgos. Define límites. ¿Qué no debe decir? ¿A qué tipo de afirmaciones no puede llegar? ¿Qué leyes y regulaciones respetar? Implementa validaciones automáticas, checks y revisiones humanas para todas las salidas críticas, contratos, asesorías, comunicaciones públicas. Tu esclava debe obedecer, pero también debes controlar que no te arrastre a problemas legales o reputacionales. Sexto, convierte la guía en multiplicador de talento, no en reemplazo sin supervisión. Despliega la IA para aumentar la productividad de tus equipos. Escritor más IA igual 10x contenido. Analista más IA igual 20x insights. Vendedor más IA es igual a embudos afinados. Nunca confíes ciegamente en una salida sin la supervisión de una persona que entienda el contexto. La IA es tu soldado. Tu cerebro sigue siendo el comandante. Séptimo, instrumenta métricas que importen. Mide tiempo ahorrado, leads generados, conversión por mensaje, retención de clientes, tasa de error, tiempo hasta resolución y margen de ventas atribuible a IA. No te deslumbres con más contenido. Exige impacto. Si la IA no mejora una métrica comercial o de libertad, menos horas pagadas por tareas repetitivas, cámbiala o deséchala. Octavo, evita la dependencia de un solo proveedor. Vendor locking es el nuevo bozal. Usa arquitecturas abiertas cuando puedas. APIs, backups de prompts, exportación de datos. Mantén copias locales de tus datos y plantillas. Si un proveedor cambia precios o condiciones, debes tener plan B para no quedarte impotente. Ahora prácticas concretas, lo operativo. Para que la IA sea tu esclava. 1. Construye plantillas de prompts maestras por caso de uso. Ventas, soporte, contenido, planificación, análisis. Cada plantilla debe incluir contexto, 2-3 frases, objetivo, una línea. Formato de salida, bullet points, guión, email, longitud, tono, puntos prohibidos y un ejemplo de salida ideal. 2. Implementa un loop rápido humano ya de 3 pasos. IA genera, humano valida, 2-5 minutos, y ajusta y finaliza. Esto acelera y mantiene calidad. 3. Automatiza con scripts o herramientas no-code. Cuando la IA produce una pieza final, que un script la transforme, formato, imágenes, subtítulos, y la suba a plataforma. Ejemplo, artículo image gen video short, subida y programación. 4. Crea una base de conocimiento interna, RAG. Indexa tus documentos y permite que la IA
Los consulte antes de responder. Esto reduce inventivas y mejora coherencia. 5. Define roles claros. ¿Quién entrena prompts? ¿Quién valida salidas? ¿Quién monitoriza métricas? ¿Y quién actualiza la base de conocimiento? No dejes que sea un todo puede hacerlo. La disciplina gana. 6. Diseña tests automatizados para outputs peligrosos. Chequear que no haya información falsa, que no se rompa la política de privacidad, que no haya lenguaje ilegal o dañino. Si falla, enviar a revisión humana y bloquear publicación. 7. Escala incrementalmente. Primero, automatiza una campaña, luego docenas. Primero crea 5 piezas semanales, luego 50 con control de calidad. No busques volumen sin control. Prompts útiles, plantillas que puedes adaptar. Para generar guiones de venta. Contexto. Producto/servicio X, audiencia. Perfil, objetivo. Vender/registrar, leads/educar, formato. Gon para reel de 30 segundos con gancho en 3 segundos, 3 frases poderosas y que está directo. Tono. Agresivo, directo. No usar lenguaje técnico. Salida. 3 variaciones numeradas. Para análisis de mercado. Contexto. Industria, competencia. Lista, objetivo. Resumir oportunidades y amenazas en 5 bullets, con prioridad. Incluir 2 ideas de producto/servicio que nadie ofrece y un riesgo regulatorio a vigilar. Para atención al cliente, plantilla de respuestas. Escenario. Problema X, objetivo. Resolver en 3 mensajes escalables. Primer mensaje, empatía más solución rápida. Segundo mensaje, seguimiento técnico. Tercero, cierre con upsell opcional. Mantener tono profesional y conciso. Riesgos y cómo mitigarlos, no seas inocente. Alucinaciones. La IA inventa. Regla. Toda afirmación factual crítica requiere verificación contra una fuente firmada, o RAG. Sesgos. La IA replica prejuicios. Mitiga con datos balanceados y revisiones humanas diversas. Fuga de secretos. La IA en SaaS puede almacenar prompts. No coloque secretos sin cifrado. Usa entornos controlados para información sensible. Dependencia. Tu equipo pierde habilidad. Mantén rotación de tareas para que humanos sigan entrenando juicio crítico. Regulación. En muchos sectores hay reglas sobre asesoría, salud, finanzas. Siempre valida legalmente antes de automatizar decisiones críticas. Monetización y ventaja competitiva. Producto mínimo viable, IA. Crea un servicio escalable, por ejemplo, asesoría automatizada más validación humana. Y véndelo como suscripción. Consultoría de prompts y pipelines. Muchas empresas pagan por hacer que la IA funcione de verdad. Monta una oferta para nichos específicos. Contenido más funnel automatizado. Usa IA para producir pruebas, testa/B y optimizar conversiones. Escala lo que funciona. Outsourcing de tareas creativas. Monta un equipo pequeño más IA que produzca resultados al triple de velocidad que la competencia y cobra por rapidez y calidad. Cultura interna. La mentalidad importa. Enseña a tu gente a tratar a la IA como colaborador obediente. Claro, responsable, verificable. Prohíbe frases vagas como hazme lo que quieras, obliga a especificar. Incentiva la mejora de prompts y recompensa a quien reduzca errores y aumente impacto. Finalmente, la prueba de fuego. Toma un proceso que hoy te lleva 10 horas por semana. Replícalo usando IA más revisión humana siguiendo estas reglas. Si al mes reduce a 2 horas y mantiene o mejora resultados, lo estás haciendo bien. Si no, repiensa el flujo. Mide, ajusta, repite. Convertirla ya en tu esclava no es un acto técnico solamente. Es disciplina estratégica. Es preparar la estructura, medir, entrenar y no dejar que la herramienta te vuelva perezoso. Si la dominas, multiplicas tu tiempo, tu alcance y tus ingresos. Si ella te domina, pierdes todo. Control, identidad y ventaja. Tú decides quién manda. Capítulo 7. Vive como un hacker de la vida. Romper las reglas no es ilegal, es sobrevivir con inteligencia. ¿Cómo vivir con libertad sin caer en la trampa del sistema? Muchos hablan de libertad, pero muy pocos la entienden. La mayoría cree que ser libre es hacer lo que quieras, cuando quieras, sin límites. Pero eso no es libertad. Eso es anarquía disfrazada que tarde o temprano se convierte en otra forma de esclavitud.
La verdadera libertad no se mide por cuántas reglas rompes, sino por tu capacidad de vivir bajo tus propias reglas, sin depender del sistema que intenta atraparte. El sistema es astuto, sabe que no puede encadenarte con barrotes visibles, porque entonces te rebelarías. En lugar de eso, te ofrece trampas disfrazadas de libertad. Te da la ilusión de elegir entre productos, marcas, partidos, ideologías, cuando en realidad todos esos caminos llevan al mismo lugar, dependencia. Te dice que eres libre porque puedes opinar en redes, pero luego manipula lo que ves, lo que escuchas y lo que crees. Te dice que eres libre porque puedes comprar lo que quieras, pero lo hace a crédito hipotecando tu futuro. Esa no es libertad, es control maquillado. Vivir con libertad sin caer en esa trampa exige un cambio radical de mentalidad. El primer paso es definir qué significa libertad para ti. No lo que dicen los libros, no lo que pregonan los políticos, no lo que predican las religiones. Hablo de tu definición personal. ¿Libertad es viajar cuando quieras? ¿Decidir qué hacer con tu tiempo? ¿Decir lo que piensas sin miedo a represalias? ¿Construir riqueza sin deberle nada a nadie? Cada persona debe trazar su propia línea, porque si no lo haces, el sistema se encargará de trazarla por ti. El segundo paso es independencia en 3 niveles: mental, financiera y emocional. Sin esas 3, la libertad es un espejismo. La independencia mental significa cuestionar todo, como ya lo trabajamos, y decidir qué ideas guían tu vida. La independencia financiera significa que tu dinero trabaje para ti, y no seas esclavo del salario o de la deuda. La independencia emocional significa que no vivas buscando aprobación, porque mientras dependas del «qué dirán», serás prisionero de las expectativas ajenas. 3 trincheras, 3 blindajes, 3 pilares que sostienen al hombre o la mujer libre. El tercer paso es crear sistemas personales que sustituyan al sistema oficial. El sistema te da educación, pero es una educación diseñada para obedecer. Reemplázala por tu propio plan de aprendizaje continuo. El sistema te da entretenimiento, pero es un entretenimiento diseñado para anestesiarte. Reemplázalo por proyectos que te hagan crecer. El sistema te da trabajo, pero es trabajo diseñado para mantenerte atrapado. Reemplázalo por ingresos propios. Así se hackea, no destruyendo todo sino reemplazando cada trampa con una alternativa construida por ti. El cuarto paso es disciplina, porque libertad sin disciplina es autodestrucción. Si no tienes control sobre ti mismo, terminarás cayendo en las mismas trampas que juraste evitar. ¿Quieres ser libre financieramente? Requiere disciplina de gastar menos y multiplicar más. ¿Quieres ser libre emocionalmente? Requiere disciplina de no reaccionar a cada crítica. ¿Quieres ser libre mentalmente? Requiere disciplina de leer, pensar y entrenar tu mente todos los días. La libertad no es gratis, se paga con disciplina. Finalmente, vivir con libertad sin caer en la trampa del sistema significa aceptar que nunca serás parte del rebaño. Serás señalado, rechazado, criticado. No esperes aprobación, espera resistencia. La masa necesita que sigas en la fila para no sentirse traicionada. Cuando te salgas, tratarán de arrastrarte de vuelta. Tu tarea es mantenerte firme. La soledad temporal es el precio de la libertad eterna. El hacker de la vida entiende que la verdadera libertad no es ausencia de reglas, es la presencia de reglas propias. Que no es gritar, soy libre. Es construir cada día una vida que no dependa de las migajas que el sistema ofrece. Que no es escapar del mundo, es usarlo como tablero sin dejarse atrapar en su juego. La libertad es un camino, no un regalo. Y solo los que tienen el valor de pagar el precio llegan a vivirla de verdad. Diseñar una vida donde el poder esté en tus manos. El error más común de la gente es entregar el control de su vida sin darse cuenta. Ceden su poder al jefe que decide su salario, al banco que dicta sus cuotas, al gobierno que regula su futuro, a la religión que le dice que es correcto, a la familia que impone que es aceptable. Viven como si la vida fuera un préstamo, trabajando para otros, obedeciendo a otros, esperando permiso de otros. Pero un hacker de la vida jamás acepta ese destino. Él diseña su vida de tal forma que el poder siempre esté en sus manos. Diseñar significa tomar decisiones conscientes, no improvisar. Significa construir tu existencia como un arquitecto construye un edificio, con planos, con cálculos, con cimientos sólidos. No se trata de ver qué pasa o de dejarse llevar. Quien se deja llevar termina donde el sistema quiere, no donde debería estar. Diseñar tu vida es escribir tu propio manual, y luego ejecutarlo sin pedir perdón. El primer pilar de ese diseño es la autonomía económica. Mientras dependas de un solo ingreso controlado por otro,
Tu poder es ilusorio. No puedes levantar la voz contra la injusticia si temes que te despidan. No puedes decirle no a una regla absurda si de eso depende tu pan. El verdadero poder empieza cuando tu dinero no depende de un amo. Multiplica tus fuentes, crea negocios, invierte, desarrolla habilidades que nadie pueda ignorar. Cuando tu dinero te obedece, no tienes que obedecer a nadie más. El segundo pilar es la soberanía mental. Tu mente es el terreno donde todo empieza. Si está programada por miedo, por dogmas, por limitaciones ajenas, nunca tendrás control. Tienes que reprogramarte con pensamientos que te fortalezcan, con principios que no negocies, con convicciones que resistan cualquier ataque. Una mente firme convierte cualquier golpe en aprendizaje y cualquier caída en impulso. La soberanía mental significa que tus decisiones no nacen del miedo ni de la presión social, nacen de tu propósito. El tercer pilar es la independencia emocional. Mucha gente vive esclava del qué dirán. Toman decisiones para agradar, para ser aceptados, para encajar. Y en ese intento por agradar a todos, terminan traicionándose a sí mismos. El hacker diseña su vida con independencia emocional. No vive para complacer, vive para cumplir su misión. ¿Lo critican? Sigue. ¿Lo odian? Sigue. ¿Lo rechazan? Sigue. Porque sabe que su valor no depende de aplausos. El cuarto pilar es la disciplina del propósito. El sistema te ofrece miles de distracciones, entretenimiento vacío, chismes, placeres inmediatos, promesas rápidas. El hacker las ve, pero no cae. ¿Por qué? Porque su vida ya tiene dirección. Diseñar una vida poderosa es tener un propósito tan claro que ningún ruido logra desviarte. El propósito se convierte en brújula. Te despiertas sabiendo qué construir, qué rechazar y qué ignorar. Y cuando sabes hacia dónde vas, cualquier sacrificio deja de doler. El quinto pilar es el control del tiempo. El esclavo vive reaccionando. A la alarma, al correo del jefe, a las demandas de otros. El hacker diseña sus días como un general, planea una batalla. Sabe qué batallas luchar, qué batallas ignorar. El poder está en quien controla su agenda. Si tu tiempo no es tuyo, tu vida no es tuya. Diseñar tu vida es blindar tus horas para lo que importa, y no dejar que nadie compre tu reloj con migajas. Entiende esto. El poder no es un accidente, es diseño. Nadie se vuelve libre por casualidad. Nadie conquista control sin intención. Si no diseñas tu vida, alguien más la diseñará por ti. Y puedes apostar que no lo hará pensando en tu libertad, sino en tu obediencia. El hacker de la vida escribe sus propias reglas y organiza su mundo para que cada decisión refuerce su soberanía. No espera que el sistema le dé poder. Lo crea, lo multiplica y lo protege. Y cuando el poder está en sus manos, ya no hay gobierno, religión o crítica que pueda someterlo. Diseñar una vida donde el poder esté en tus manos es el acto más revolucionario que puedes hacer. Porque no se trata solo de ser libre tú. Se trata de convertirte en un ejemplo vivo que demuestra a los demás que es posible escapar. Y ese ejemplo es lo que más teme el sistema. Ganar la vida hackeando la mentalidad del éxito. El sistema te vendió una versión falsa del éxito. Te dijo que éxito era tener un diploma, un empleo estable, una casa con hipoteca a 30 años y una jubilación mediocre. Te enseñó que debías seguir un camino preestablecido, esperar tu turno y conformarte con lo que te dieran. Eso no es éxito, eso es esclavitud con maquillaje. El verdadero éxito no es cumplir el guión del sistema, es escribir el tuyo y vivirlo con brutal intensidad. Hackear la mentalidad del éxito significa arrancar de raíz todas esas ideas falsas y reemplazarlas por un código propio. La mayoría piensa que éxito es suerte o talento, cuando en realidad es mentalidad. Es la forma en que ves el mundo, en que reaccionas a los problemas, en que transformas obstáculos en oportunidades. El que tiene mentalidad de esclavo puede heredar millones y perderlos en meses. El que tiene mentalidad de hacker puede empezar desde cero y construir un imperio. El primer paso para hackear la mentalidad del éxito es redefinir lo que significa para ti. ¿Qué es ganar la vida? Para algunos es tener libertad total de tiempo. Para otros es crear riqueza suficiente para proteger a los suyos. Para otros es impactar, dejar huella, construir un legado. La trampa es aceptar definiciones ajenas. Si tu idea de éxito depende de lo que tu familia, tus amigos o la sociedad digan, jamás serás libre. El hacker define el éxito en sus propios términos y luego se lanza a conquistarlo con disciplina salvaje. El segundo paso es entender que el éxito no se busca, se construye. No cae del cielo, no llega en forma de lotería ni de golpe de suerte.
Se construye día a día con pequeñas victorias. Cada hora que inviertes en aprender, en entrenar, en crear, es un ladrillo. Cada vez que dices no a la distracción y sí a tu propósito, pones otro ladrillo. Al principio no se ve nada, parece inútil, pero con el tiempo levantas un muro tan sólido que nadie puede derribarlo. El éxito es arquitectura, no milagro. El tercer paso es adoptar la mentalidad de abundancia estratégica. La mayoría vive con mentalidad de escasez. Creen que si alguien gana, ellos pierden. Creen que las oportunidades son limitadas. Creen que el pastel es pequeño. Por eso viven en competencia absurda, envidia constante y miedo permanente. El hacker entiende que el pastel se puede multiplicar, que el dinero, las oportunidades y las ideas no se acaban, se crean, que en lugar de competir por migajas, puede construir su propia mesa. Esa mentalidad es la que abre puertas que los demás ni siquiera ven. El cuarto paso es entrenar la resiliencia brutal. Porque hackear el éxito no significa que nunca fracasarás, significa que cada fracaso se convierte en materia prima para avanzar. La masa llora cuando algo no sale como esperaba. El hacker analiza, ajusta y vuelve más fuerte. El fracaso para él no es un final, es retroalimentación. Cada caída lo curte, lo hace más resistente, más peligroso, más sabio. El que teme el fracaso se queda quieto. El que lo abraza se convierte en indestructible. El quinto paso es romper con la idea de equilibrio. El sistema te dice que busques equilibrio entre vida y trabajo, que seas moderado, que no te obsesiones. ¿Sabes por qué? Porque la obsesión es peligrosa para ellos. Nadie construye grandeza sin intensidad. El equilibrio es para los que quieren sobrevivir. La obsesión es para los que quieren dominar. Hackear la mentalidad del éxito significa aceptar que tendrás que sacrificar comodidades, soportar críticas y dedicarte con un enfoque que los demás jamás entenderán. Ese es el precio, y solo los dispuestos a pagarlo se convierten en libres. El sexto paso es jugar siempre a largo plazo. El sistema te programa para vivir del corto plazo. Paga esta cuota, disfruta este fin de semana, aguanta este mes. Así te mantiene atrapado en la inmediatez, sin visión de futuro. El hacker piensa en años, en décadas, en legado. Cada decisión es un movimiento en el tablero de su vida. Puede perder una batalla hoy, pero ya está planificando cómo ganar la guerra mañana. Esa visión lo hace imparable. En resumen brutal, ganar la vida hackeando la mentalidad del éxito no es acumular dinero, es acumular poder. Poder de decidir, de moverte, de crear, de vivir bajo tus términos. El sistema quiere que creas que el éxito es pertenecer, encajar y obedecer. El hacker sabe que el éxito es diferenciarse, incomodar y liderar. Ganar la vida no es sobrevivir. Ganar la vida es conquistarte a ti mismo, romper las cadenas invisibles y demostrar con hechos que nadie puede dictar tu destino. Ese es el verdadero éxito. Ser dueño de tu mente, de tu tiempo, de tu dinero y de tu propósito. Ahora que sigue, has llegado hasta aquí, y no es casualidad. Este libro no estaba escrito para todos. No era para el que busca consuelo barato ni frases suaves que lo arrullen en la mediocridad. Este libro era para ti, para el que está harto de obedecer, para el que siente en las entrañas que la vida es más que un salario miserable, más que un guión repetido, más que ser uno más en la masa obediente. Era para el que sospecha que hay algo más grande esperando, pero que no se revela hasta que rompes las reglas y decides saquear el sistema. Ahora sabes la verdad. El tablero siempre estuvo inclinado en tu contra. La educación, la política, la religión y hasta tus propias creencias heredadas fueron diseñadas como cadenas invisibles. Te enseñaron a obedecer sin preguntar, a temer sin razones, a conformarte con migajas mientras otros se devoraban el banquete. Pero aquí estás con los ojos abiertos, con el manual en tus manos, con la certeza de que el sistema no es invencible, de que sí se puede hackear. Has aprendido que el blindaje empieza en tu mente, que si no proteges tu cerebro, cualquier ideología, cualquier noticia, cualquier voz externa puede manipularte. Has comprendido que tu dinero no puede depender de un amo, que el salario es una trampa, y que tu libertad comienza cuando tus ingresos trabajan para ti. Has visto que el miedo no desaparece, pero que puedes enfrentarlo y usarlo como combustible en lugar de freno. Entendiste la psicología de las masas, cómo funcionan, cómo obedecen, cómo odian al que se atreve a destacar. Aprendiste a soportar el rechazo, el odio, la crítica, y a transformarlos en gasolina para tu fuego. Te quedó claro que no se trata de complacer, sino de incomodar. No se trata de encajar, sino de diferenciarte.
No se trata de pedir permiso, sino de tomar tu lugar. Descubriste que las armas del sistema, dinero, tecnología, información, redes sociales, inteligencia artificial, no tienen por qué ser cadenas. En tus manos pueden ser espadas. Pueden ser el ejército digital y financiero con el que te vuelves intocable. Pueden ser el puente que te conecta con millones, el motor que acelera tu propósito, el espejo que proyecta tu poder al mundo. Y llegaste a la esencia de todo, la libertad. No como un eslogan vacío, no como un derecho que alguien te otorga, sino como un estado que se conquista día a día. Libertad de pensar, de actuar, de crear, de decidir. Libertad de no depender de las migajas del sistema. Libertad de diseñar tu vida con poder en tus manos. Libertad de reescribir la idea del éxito y convertirlo en algo que solo a ti te pertenece. Pero quiero que entiendas algo con brutal claridad. Este cierre no es un final, es una llamada a la guerra. La batalla empieza ahora. De nada sirve haber leído estas páginas si mañana vuelves a agachar la cabeza, si mañana aceptas de nuevo el papel de esclavo. El conocimiento sin acción es un lujo inútil. Lo que hoy está en tus manos puede transformarse en cadenas o en armas. Depende de lo que decidas hacer con ello. El sistema seguirá intentando atraparte. Te ofrecerá comodidad, te venderá miedo, te pondrá tentaciones en el camino. Te gritará que regreses a la fila. Y cada vez que dudes, recuerda esto. Nadie te va a salvar. Nadie te va a regalar la libertad. Nadie te va a entregar el poder. Te corresponde tomarlo. El camino del hacker no es fácil. No habrá aplausos inmediatos, no habrá aprobación masiva. Habrá resistencia, habrá dolor, habrá soledad. Pero al otro lado de esa lucha está la vida que mereces. Una vida sin cadenas, una vida con tu propia voz, una vida diseñada por ti y no por el sistema. Así que decide, o vuelves a dormir o te levantas con furia. O regresas al rebaño o caminas solo hacia tu destino. O obedeces al sistema o lo hackeas de una vez por todas. Este libro termina aquí, pero tu verdadera historia empieza ahora. Y cuando te pregunten cómo lograste romper las reglas y ganar la vida, no digas que fue suerte. Di la verdad. Que tuviste el coraje de hackear el sistema, de reescribir tu destino, y de vivir con la brutalidad de quien ya no tiene miedo. Porque los que se atreven a hackear el sistema no solo sobreviven, dominan.